Hola, Fior. Listo, ya estamos. Ya estamos en vivo, Peter. Ok, pues ya, bienvenidos de regreso a todos. Y la última vez que nos vimos, estamos en situaciones previos al COVID, ahora estamos en los meros fauces. Y yo quiero, antes de empezar, es importante mencionar a aquellos compañeros que se nos ha ido en estos meses, que ya hubieran estado aquí con nosotros presentes de alguna forma. Nuestro decano Otto Schondubio, obviamente. Manuel Espinosa, académico especializado, realmente impulsor. Charles Trumbull de la Quemada también falleció recientemente. Y el señor que recibía todos nuestros informes y los ponía en orden en el archivo, Pepe Ramírez. Entonces, debemos recordar de ellos hoy. Y durante este webposio quisiéramos empezar con ellos. Y antes de empezar con los ponentes, nuestra productora quiere hablar brevemente con nosotros. A ver, si Frida, estamos en tus manos. Bienvenidos a esta segunda parte del Webposio y muchísimas gracias por todo el apoyo y para recordarles que se suscriban para llegar a la meta de 1000 suscriptores. Muchas gracias. Gracias a ti, Frida. Ok, primer ponente, realmente, antes que nada, yo quiero recordarles que hacemos la sesión de las preguntas de las dos ponentes al final de la segunda ponencia. Toman sus apuntes de sus preguntas. Y empezamos entonces con alguien que todo el mundo conoce bien. Dan, desde Tulane, desde jubilación en New Orleans, jubilado que ya tiene mucho tiempo de sobra para pensar en Tula, por la cual ya tiene algunas observaciones nuevas que nos va a compartir con nosotros. Es un gran placer que él está con nosotros hoy. Y ahora sí, Dan, estamos totalmente en tus manos. Muy bien. Necesito primero arreglar la presentación un momentito. Bueno, aprovecho nada más para comentarles que a los que se les abre el micrófono, de todos modos yo lo voy a estar cerrando, pero digo, lo pueden abrir en el momento que ustedes quieran, pero nada más para que no se escuche ruido atrás, ¿no? Nada más para que... Ok. Ok, share screen. Ok, ¿ya? Listo. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Sí, se puede ver la presentación ya. Lo puedes hacer ya en formato exactamente. Listo. Ahí la estamos viendo perfecto, Dan. Ok, ustedes Todo pueden ver tuyo. todo. Perfecto. Okay. ¿Ya? Ok. Como dijimos en inglés, en New Orleans, it's showtime. Gracias, Peter, por la oportunidad de participar en el Webposio. He seguido por YouTube con mucho interés en el pasado. Como dijiste, mi ponencia se basa en el trabajo de muchos individuos, especialmente Robert Cobain y su colega y esposa, la difunta Guadalupe Mastachi, y también mis colegas con quien he tenido el honor de preparar una colección de artículos sobre las investigaciones recientes en Tula que van a aparecer en la próxima edición de la revista Ancient Mesoamerica. Mi objetivo hoy es ofrecer un resumen del conocimiento actual de lo que pasó en Tula y cuándo pasó, basado en las investigaciones efectuadas en varias áreas del sitio y en la región, y la obtención reciente de fechas cronométricas. Los datos obtenidos de estas investigaciones, así como la reexaminación de datos existentes, han llevado a una reinterpretación de algunos de los eventos mayores en la historia de Tula. Una parte crítica de un estudio cronológico es el fechamiento cronométrico, que por desgracia ha recibido poco atención en Tula hasta reciente. Tan tarde como 1981, existía solo una fecha de radiocarbón publicada para Tula, proporcionada por Jorge Acosta en 1964, que procedió del edificio 3, el Palacio Quemado de Tula Grande. La fecha ha recibido poca atención, en parte por su rango grandísimo, típico de la técnica de estos días, pero más porque indica una fecha probable mucho más temprana de lo esperado. Aquí se ven dos modos de presentación gráfica de la fecha de Acosta. A la izquierda, la curva de probabilidad total
y a la derecha un gráfico de barras con el rango de 2 desviaciones estándar, es decir, 90% de la probabilidad total. Se puede apreciar que el núcleo del rango de probabilidad cae en el clásico y el apoclásico en vez del postclásico. En la siguiente presentación voy a utilizar el gráfico de barras para presentar las fechas, porque creo que facilita mejor la percepción de patrones dentro de grupos de fechas. Afortunadamente, en los años más recientes, En la siguiente... ¿Qué pasó? ¿Ok? Dan, perdimos tu audio. ¿Está bien? Ya está otra vez. Ya regresó. Ok. Es que entró algo atrás. Listo. Ok, Perdón. muy bien. Ok. Afortunadamente, en los años más recientes han sido publicados 19 fechas adicionales por varios proyectos. Y en la presente ponencia, momentito. Y en la presente ponencia voy a presentar 16 más obtenidas de investigación de Stahle efectuados en Tula Grande y Tula Chico. El sitio de Tula está ubicado en el altiplano de México Central, al norte de la cuenca de México. Está situado en el lado oeste del valle aluvial formado por los ríos Tula y Salado. El núcleo del sitio ocupa el terreno elevado a la confluencia de los ríos Tula y Rosas y contiene 2 recintos monumentales: Tula Grande, el centro religioso y administrativo para la ciudad del postclásico temprano, y Tula Chico, que sirvió la misma función para el sitio durante el epiclásico. En el medio del siglo XX, Jorge Acosta inició un programa de exploración y reconstrucción en Tula Grande y proporcionó el primer estudio de la cerámica y una cronología preliminar consistiendo de 2 fases o periodos para la ciudad preazteca, el periodo antiguo y el periodo reciente. En los años desde las investigaciones de Acosta, han ocurrido una gran variedad de investigaciones efectuadas por el INAH y otras instituciones, incluyendo muchos proyectos de salvamento y rescate a la luz de la urbanización considerable que ha ocurrido en la región. La cronología actual de Tula y de la región se formuló por Cobain en 1977, basado en las excavaciones efectuadas por la Universidad de Missouri, así como varios pozos de sondeo excavados por Cobain en Tula Chico. Desde entonces, la cronología de Cobain ha sido modificada y amplificada gracias al recorrido regional de Mustache y Crespo y el trabajo de varios investigadores en Tula y otros sitios en la región. La versión actual, visto aquí, contiene 9 fases que abarcan el formativo tardío a la época colonial. El primer asentamiento sustancial en la región ocurrió durante la fase Xingu del periodo clásico, cuando aparecieron muchos sitios asociados con la cerámica diagnóstica de Teotihuacán. El sitio más grande, Xingu, manifestó el diseño y la arquitectura de Teotihuacán y parece haber funcionado como un centro regional. La fase Xingu parece representar la colonización directa de la región por Teotihuacán, en parte para la explotación de sus recursos de cal, un puente sabido de estuco para la ciudad y tal vez para las tierras agrícolas en el valle aluvial. Es curioso que la fase Xingu no incluyó asentamientos en el área de Tula mismo, especialmente considerando el valor estratégico del terreno elevado allí y los 2 ríos. Ya sabemos por qué, como vamos a ver. Algún tiempo durante el clásico o el epiclásico pasaron 2 eventos: el abandono de los sitios Xingu, que probablemente acompañó la caída de Teotihuacán, y la apariencia de sitios asociados con la cerámica Cuauhtémoc, principalmente 10 sitios encima de los cerros y tierras elevadas en la periferia del valle. La mayoría contuvo recintos monumentales rodeados por sistemas de terrazas residenciales o agrícolas. Uno de los 10, llamado La Mesa,
se exploró por Coben y Mestachi y ha proporcionado una gran muestra de cerámica y fechas de carbón. Otra incluyó el primer asentamiento de Tula. Por lo tanto, el asentamiento de Tula ocurrió como parte de la intrusión de sitios coatlatelcos. Con la excepción de Tula, Coben y Mestachi asignaron los sitios coatlatelco a una fase designada la mesa, que ellos colocaron en el epiclásico, es decir, después de la fase Chingú. Sin embargo, es interesante la distribución complementaria entre los dos asentamientos, que plantea la posibilidad que los dos traslaparon en el tiempo. Regresamos a considerar esta posibilidad en un momento. El asentamiento coatlatelco de Tula se ubicó en la parte norte del sitio alrededor de Tula Chico, que pareció servir como su centro monumental. La semejanza del diseño entre Tula Chico y Tula Grande llevó a Eduardo Matos a sugerir que el primero sirvió como el prototipo para el segundo. De ahí los nombres Tula Chico y Tula Grande. Como yo dije, en 1974, Coben excavó una serie de pozos de sondeo dentro de Tula Chico, que confirmó que el complejo se construyó durante la ocupación coatlatelco. En su estudio de la cerámica, Coben determinó que la ocupación se asoció con dos complejos distintos: el complejo coatlatelco propio, que Coben llamó Corral, y un complejo designado Prado, que se encontró principalmente en los niveles más bajos. El complejo Prado consiste en vasijas finas de servicio e inicialmente se creó ser limitado a los élites que vivían en Tula Chico. En los niveles posteriores, el complejo Corral llegó a ser la cerámica exclusiva. Para la ocupación de Tula Chico, Coben distinguió dos fases nuevas, designadas Prado y Corral, que siguieron la fase de la mesa, porque él creó que Tula Chico fue establecido más tarde que los otros sitios de la fase la mesa. Por lo tanto, el periodo epiclásico contuvo tres fases sucesivas, es decir, la mesa, Prado y Corral. Más reciente, otras investigaciones han arrojado más luz sobre los periodos clásico y epiclásico en la región de Tula. Por una parte, el complejo Prado ha sido encontrado en otras partes de Tula. Entonces ya sabemos que no estaba limitado a Tula Grande, Tula Chico. Además, la cerámica Prado ha sido encontrada en los sitios de Chapantongo, Hidalgo y Barrio La Cruz, Querétaro, posiblemente en contextos más tempranos que Tula. En el caso de Tula Chica, una reexaminación de la cerámica de los pozos de sondeo de Coben reveló que Corral fue el complejo más común en casi todos los niveles, incluso los niveles que también contuvieron Prado. Por lo tanto, ya proponemos un cambio de la nomenclatura para las dos fases, desde Prado y Corral hasta Corral temprano y Corral tardío, para reconocer la presencia de Prado en los contextos más tempranos, pero el predominio de coatlatelco en general. En 1988, Coben y Mestachi iniciaron otras investigaciones en Tula Chico y se obtuvieron 5 fechas de radiocarbón que generalmente apoyaron la cronología propuesta para las fases Prado y Corral, ya Corral temprano y Corral tardío. Al mismo tiempo, se obtuvieron 4 fechas para el sitio de la mesa, que exhibieron el mismo rango. Entonces, parece que la mesa y los otros sitios coatlatelco en la región no son mayores que Tula Grande y no hay ninguna razón para mantenerlos en una fase separada. Por lo tanto, hemos dejado la fase de la mesa y colocamos sus sitios en las fases Corral temprano y Corral tardío. Es interesante notar que la mesa y Tula Chico ambos tienen una sola fecha mucho más temprana que las otras. Son idénticas. La fecha de Tula Chico es para una mazorca de maíz recuperada de un nivel muy profundo sobre la roca madre. La existencia de 2 fechas muy tempranas y el contexto igualmente temprano para la de Tula Chico plantean la posibilidad de que la fase Corral temprano comenzó antes de lo que se pensaba. En 2002 y 2003,
Coben y Mestachi continuaron sus investigaciones en Tula Chico y acabamos de obtener 16 fechas nuevas de radiocarbón desde estas investigaciones. Estas fechas incluyeron 2 más muy tempranas. Uno de los 2 procedió de una plataforma construida sobre la roca madre debajo del complejo monumental. Y la otra se recuperó de un nivel también sobre roca madre en la plaza. Entonces, ya hay 3 fechas muy tempranas desde contextos igualmente muy tempranos que sugieren que la ocupación en el área de Tula Chico comenzó en el Clásico y por lo tanto traslaparía con la fase Chingú y las fases Xolalpan y Metepec de Teotihuacán. Pero hay más. Un momentito. Los niveles de donde procedieron estas 2 fechas nuevas contuvieron ejemplos de la cerámica de la fase Chingú, es decir, la cerámica teotihuacana. Aparte de cerámica utilitaria, ellos incluyeron una figurilla pintada, partes de braseros y cerámica con diseños moldeados. También incluyó placas moldeadas identificadas como elementos que se pegaban a los incensarios de Teotihuacán del estilo llamado teatro. En todo, más que 50 ejemplos de la cerámica teotihuacana se identificaron en los niveles que se fecharon y en los niveles vecinos. Sin embargo, hay que subrayar que la mayoría de la cerámica en estos niveles es de los complejos Coral y Prado. Es decir, los niveles representan una ocupación de la gente de la fase Coral temprano y no de la fase Chingú. Entonces, la evidencia actual indica que Tula Chico y probablemente la Mesa y los otros sitios Cortatelco en la región realmente traslaparon en el tiempo con los de la fase Chingú. Por lo tanto, hemos trasladado el comienzo de la fase Coral temprano atrás en el tiempo, tentativamente al siglo VI o contemporáneo con las fases Xolalpan y Metepec de Teotihuacán. Bueno, aquí se ven otra vez las 5 fechas obtenidas previamente para Tula Chico y las 2 fechas nuevas. Todas las 3 fechas muy tempranas procedieron de contextos estratigráficos antes del levantamiento de la plaza y los montículos del recinto monumental. Como dije, una de las fechas muy tempranas procedió de una plataforma sustancial construida sobre la roca madre, que sugiere que existía una versión más temprana del recinto monumental. Además de las 2 fechas muy tempranas, las fechas nuevas incluyeron 8 más, como visto aquí. Todas las fechas en el elipso se obtuvieron de relleno y otros contextos del levantamiento de la plaza y los montículos, y colectivamente sugieren que la construcción del complejo monumental de Tula Chico comenzó alrededor de 650 años después de Cristo y continuó por los 2 siglos próximos. Un momentito. Bueno, aparte de la construcción de Tula Chico, hubieron otras actividades que ocurrieron en el mismo tiempo. Suponemos que la construcción monumental se acompañó por el crecimiento del sitio. La distribución superficial de la cerámica coral sugiere que la ocupación fue limitada al área alrededor de Tula Chico, pero ya sabemos que la distribución de la cerámica superficial no sea una indicación precisa del tamaño del yacimiento. La ocupación de la fase coral tardío ha sido encontrado en excavaciones efectuadas en 4 otros lugares en Tula, indicando que no se limitaba al área de Tula Chico. Por el fin de la fase coral tardío, parece que todos los otros sitios Cortatelco encima de los cerros fueron abandonados. Algunos fueron reocupados durante la fase Tolan, pero no como sitios tan grandes como sus predecesores de las fases coral temprano y tardío. El abandono de los otros sitios al mismo tiempo del desarrollo de Tula Chico sugiere que la población de los otros sitios se absorbió como parte del crecimiento de Tula.
En algún momento aparecieron muchos sitios con la cerámica coral en el valle, que consistieron por la mayor parte en materia dispersa, para que Tula Chico fue el único sitio principal en toda la región. Hemos visto la semejanza en diseño entre Tula Grande y Tula Chico, y las excavaciones efectuadas en 3 montículos de Tula Chico encontraron otros paralelismos entre los dos. En la pirámide del lado norte se encontró una lápida casi intacta de un individuo recostado. Y en un estudio comprensivo de toda la escultura recuperada, Elizabeth Jiménez García identificó partes de a lo menos 5 más representaciones de tales individuos. Las representaciones forman un componente importante de la escultura de Tula Grande. Otras representaciones incluyen un felino muy semejante a los de las procesiones de la pirámide B, y también un pájaro, una calavera, serpientes emplumadas y representaciones de individuos ricamente ataviados. Es obvio que los elementos del así llamado estilo tolteca se remontan a la fase coral tardío, a lo menos, y es otra indicación de la continuidad cultural que claramente existía. La fase Tolán marca el apogeo de Tula, cuando llegó a su máxima extensión y Tula Grande subió como su centro religioso y administrativo. Los recorridos más recientes estimaron sus límites como 16 kilómetros cuadrados, incorporando un terreno sumamente diverso, de cerros, valles, ríos y una gran ciénaga salada, sabido como el salitre, que por desgracia ya no existe. Permíteme unas pocas palabras más sobre el salitre. Todavía existe cuando yo llegué a Tula hace 50 años. Tenía manantiales y por lo tanto agua, peces y también tules. La gente que vivía en el área comían el pescado y fabricaban petates y otros objetos de tule que se vendían en el mercado. El salitre ocupaba una gran parte de la corazón de la antigua ciudad. Yo sugiero que consideremos la posibilidad que el nombre Tolán no sea una metáfora para una metrópoli, ni los tules una metáfora para mucha gente, sino literalmente quiso decir el lugar de los tules, y que el glifo para Tolán represente los elementos esenciales del salitre, el agua, los peces y los tules. Afuera de la ciudad, el asentamiento en la región durante la fase Tolán incluyeron más que 300 sitios que consistieron en una gran variedad de aldeas, pueblos chicos y pueblos grandes. La mayoría de los sitios se ubicaron en la zona aluvial, pero es interesante notar que los sitios más grandes no se encuentran en la zona aluvial, sino en la periferia, tal vez para conservar más la zona aluvial para producción agrícola, o tal vez podría representar una estrategia defensiva. La cerámica de la fase Tolán incluye muchos tipos nuevos que George Bay notó presentan muchas innovaciones en la producción de cerámica. Lo más conocido es el uso casi exclusivo de moldes en vez de la fabricación por mano. Una innovación relacionada fue la forma muy común de platos y cazuelas poco profundos con fondos planos que pudieron apilarse, quizás para facilitar su transporte desde los productores a los consumidores. Otras innovaciones que notó Bay incluyeron varios métodos de decoración que requirieron menos tiempo en efectuar. Un ejemplo notable es el tipo mazapa rojo sobre café, que utilizó broches múltiples para efectuar diseños complejos con pocos trazos. La cerámica más común son vasijas con engobes de naranja o crema bien pulidas, con poco más decoración. Como Bay notó, un elemento común de estas innovaciones es la capacidad de aumentar el volumen de producción sin la pérdida de calidad estética, una adaptación probable a las demandas de una población urbana creciente.
A pesar de los cambios, había mucha continuidad estilística entre los complejos Tolan y coral. De hecho, Kobe notó contextos donde la cerámica coral y algunos tipos del complejo Tolan coexistían, indicando un periodo breve donde los dos complejos traslaparon. Kobe definió este periodo como una fase transicional llamado coral terminal. Como definido originalmente, la fase Tolan fue una sola fase que empezó alrededor de 900 años después de Cristo, extendió por casi 300 años. En su estudio de la cerámica y la estratigrafía de un taller de obsidiana excavado bajo mi dirección, George Bay propuso la creación de dos subfases, Tolan temprano y Tolan tardío, basado en parte en la apariencia y la proliferación posterior dejará o naranja brochazos en la segunda. Desde entonces, las dos subfases se han utilizado por otros investigadores. Curiosamente, Acosta utilizó exactamente el mismo criterio para describir su periodo reciente y su periodo antiguo. Bueno, ¿qué pasó con el recinto monumental de Tula Chico durante la fase Tolan? Después de la fase coral tardío, Tula Chico parece haber sido abandonado, como indicado por la ausencia de cerámica superficial de la fase Tolan, así como las excavaciones que confirmaron la ausencia de construcción más tarde que la fase coral tardío. Las excavaciones también indicaron que a lo menos dos de las estructuras principales habían sido destruidas y quemadas. Curiosamente, Tula Chico permaneció en un estado ruinoso mientras que se incorporó por la ciudad creciente, como el Acrópolis en Atenas moderna. Algunos investigadores han sugerido que la destrucción de Tula Chico represente un conflicto que existía entre dos facciones representadas por Tula Chico y Tula Grande, que resultó en la destrucción del primero por el segundo. Incluso plantearon la posibilidad de que dicho conflicto involucró la supuesta confrontación entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Es un escenario muy impresionante, pero los datos actuales no indican que la destrucción de Tula Chico resultó en esta manera. Un momentito. Primero, existe una fuerte posibilidad de que Tula Grande no existiera cuando Tula Chico estaba en poder. Excavaciones exploratorias efectuadas por Osvaldo Sterpone en la gran plataforma que apoya todas las estructuras en el lado norte de Tula Grande, revelaron que la plataforma fue una obra masiva de varias etapas de construcción. La plataforma se construyó sobre los restos de varios episodios de ocupación anterior. Los restos más tempranos incluyeron una fosa poco profunda, lleno de carbón, tal vez un hogar, asociado con cerámica consistente con la fase transicional coral terminal. El carbón produjo una fecha que abarca la última parte de la fase coral tardío hasta la primera parte de la fase Tolan. La cerámica y la fecha proporcionan una tertium ante quem para la construcción de la gran plataforma, a lo menos muy tarde en la fase coral tardío, pero probablemente más tarde, considerando la continuación de actividad doméstica en los niveles posteriores antes de la construcción de la gran plataforma. Segundo, las excavaciones de Kobe y Mastache en Tula Chico incluyeron la exploración del templo encima de la pirámide principal, que se encontró en un estado destruido y quemado. Las excavaciones encontraron el piso intacto del templo, sellado por el derrumbe, y sorprendentemente, el piso contuvo tepalcates del complejo Tolan tardío. Además, una de las fechas nuevas de radiocarbón se obtuvo de un morillo desde el techo recuperado del piso, que exhibió un rango que abarca los años de la fase Tolan temprano.
Parece que el templo principal y tal vez las otras estructuras de Tula Chico no solo estaban intactos durante la fase Tolan temprano y tardío, sino estaban ocupadas y mantenidas. Bueno, con lo anterior, una perspectiva nueva está emergiendo con respecto a Tula Chico. Parece que cesó funcionar como el centro administrativo después de la fase coral tardío o la fase coral terminal. Pero Tula Chico continuó a ser ocupado, tal vez de una manera limitada, es decir, en un estado semi-abandonado. Dicho semi-abandono continuó durante las fases Tolan temprano y tardío, durante el cual las estructuras antiguas se mantenían. Entonces, parece que la quema y la destrucción de Tula Chico no ocurrieron hasta algún momento durante la fase Tolan tardío o más tarde. Ya sabemos mucho sobre la vida cotidiana de la ciudad durante la fase Tolan. Desde la época de Desiree Charnay, excavaciones han sido efectuadas en muchísimas localidades dentro de la antigua ciudad. Esas incluyeron excavaciones extensivas de estructuras domésticas de la fase Tolan en más que 30 localidades. Las excavaciones revelaron una ciudad de barrios densamente poblados con unidades habitacionales, como el complejo excavado por la Universidad de Missouri, visto aquí. Las casas de Tula fueron construidas de adobes colocados sobre muros bajos de piedra y lodo, que no duraron ni dejaron muchos rasgos en la superficie. Actualmente, hay 6 fechas de radiocarbón publicados desde contextos de la fase Tolan, que colectiva abarcan el rango de las fases Tolan temprano y Tolan tardío. Recientemente, obtuvimos algunas fechas nuevas para Tula Grande, incluyendo 3 desde las excavaciones recientes de los edificios 4 y K. Sin embargo, las fechas nuevas incluyen la muestra de una viga de columna del edificio 4 que produjo una fecha muy vieja dentro del rango de la fase coral tardío. Inicialmente la consideramos ser errónea, pero posteriormente obtuvimos otra fecha incluso más vieja para una viga de columna de edificio K. En realidad, hay una tercera fecha muy vieja para una viga de columna de Tula Grande, es decir, la fecha de acosta para edificio 3. Bueno, 3 fechas muy tempranas de 3 edificios distintos de Tula Grande, todas vigas de columnas. Una posible explicación es que las vigas son madera tallada y que las muestras se quitaron de anillos de crecimiento más viejos que cuando los árboles se cortaron. Sin embargo, la diferencia de más que 2 siglos entre la fecha esperada y la fecha real parece ser demasiado grande a ser completamente el resultado de tallar. Una explicación más probable es que las vigas fueron reutilizadas, presumiblemente de los edificios de Tula Chico. El fin de la fase Tula. ¿Mande? Ok, bien. El fin de la fase Tolan tardío marca el fin de la ciudad de postclásico temprano. ¿Cuándo terminó esta fase? En la cronología actual, la fase Tolan tardío termina alrededor de 1150 años o 1200 años después de Cristo, y varios datos actuales apoyan la fecha de 1150. Estas fechas incluyen las 2 fechas nuevas más tardías, que son muestras de cuerdo desde el edificio 4. Uno encontrado envuelto alrededor de un morillo de techo y el otro envuelto alrededor de una olla, que probablemente procedieron de cerca del fin de la ocupación del edificio 4. Además, 9 fechas arqueomagnáticos se obtuvieron para muestras quemadas de adobe y estuco desde el edificio 3, el así llamado Palacio Quemado, que se destruyó por fuego. La mayoría incluyen el año 1150 en su rango, pero se encuentra al cabo temprano
o poco más temprano, quizá tal vez una indicación que en realidad el fin de la fase Tolan tardía ocurrió más tardío que 1150. Otra posibilidad es que el fin de la fase Tolan y la quema del edificio 3 no ocurrieron al mismo tiempo. Regreso a esta posibilidad en un momentito. Finalmente, el año de 1150 también se apoya por datos dendrocronológicos de investigaciones recientes que van a ser presentados por el Dr. Stahle en la próxima ponencia. El periodo después de la fase Tolan tardío se caracteriza por 4 sucesos: el abandono de Tula Grande y la ciudad, la destrucción y la quema de Tula Grande, la ocupación azteca de Tula Grande y la ocupación azteca del resto de la ciudad. Sin embargo, esta lista no necesariamente indica el orden de los eventos. Además, sería mejor considerar cada evento como una categoría de actividades que pudieran haber ocurrido a tiempos distintos. La fase Tolan tardío fue seguido por 3 fases asociadas con cerámica que no tienen ninguna ligas con la cerámica del complejo Tolan. En realidad es la cerámica azteca. Y las 3 fases designadas fuego, palacio y tesoro corresponden a los complejos cerámicos azteca 1, 2, 3 y 4 de la Cuenca de México. La fase de fuego se asocia con la cerámica azteca 2. Y hasta más reciente, la mayoría de lo que se sabía sobre esta fase procedió de las investigaciones de Acosta en Tula Grande. En su síntesis preliminar de sus investigaciones, se describió la época de Azteca II en esta manera. Desde un principio nos dimos cuenta que se trataba de una... no puedo ver. Ustedes pueden leerlo, no tengo todo aquí. Voy a tomar un poco de agua. ¿Ok? Sin duda, Acosta describió la época como un tiempo catastrófico, no solo para Tula Grande, sino para toda la ciudad. Este escenario de caos y destrucción ha sido citado muchas veces, pero en realidad no se apoya por los datos. Por su parte, Acosta no podría haber sabido lo que pasó en la ciudad en general porque él efectuó muy pocas investigaciones fuera de Tula Grande. En realidad, la cerámica azteca II constituyó menos que 1% de la cerámica recuperada por los recorridos dentro de la antigua ciudad. Además, la cerámica de Azteca II se reportaron en solo 1 de las 30 localidades donde se efectuaron excavaciones extensivas, y solo 1 de las 30 exhibió evidencia de fuego. Entonces, no hay evidencia de destrucción masiva de la ciudad a manos de la gente de Azteca II o de nadie más. Por lo tanto, por otro lado, a lo menos 3 edificios en Tula Grande fueron destruidos y quemados. Tal vez la destrucción de la ciudad por los conquistadores se limitó al recinto monumental. Esto es una estrategia común de los aztecas. No obstante, no hay ninguna evidencia que vincula la destrucción en Tula Grande específicamente a la ocupación azteca II. A pesar de lo que dijo Acosta en su síntesis preliminar, sus informes publicados de campo hacen poca mención de hallazgos de la cerámica azteca II dentro de Tula Grande, con 3 excepciones notables. Una de las 3 excepciones fue un depósito masivo de cerámica azteca II sobre el piso del vestíbulo frente de la pirámide B. Acosta dijo que todos los tipos diagnósticos del complejo se representaron y de hecho el primer análisis definitivo de la cerámica azteca II se basó en esta misma colección. Otro hallazgo notable, fue una cista que se construyó en el piso del vestíbulo frente del edificio 3 que contuvo un entierro de un adulto con vasijas identificadas como azteca II. El tercero fue 2 ofrendas de vasijas y figurillas de azteca II encontradas en el adoratorio central.
Acosta dijo que las ofrendas habían sido metidas en el derrumbe del adoratorio y que el adoratorio había sido destruido antes de su colocación. Aparte de esos hallazgos, Acosta hizo poco mención de la cerámica azteca II dentro de Tula Grande mismo, aparte de la mención de vez en cuando de encontrar algunos tepacates típicamente mezclados con cantidades mucho más grandes de Azteca III. Aparte del edificio 3, los otros edificios en Tula Grande, dos otros edificios en Tula Grande exhibieron evidencia de fuego, el edificio 4 y el edificio K. Y recientemente ambos se investigaron por excavación. En el edificio 4, Fernando Báez encontró casi ninguna cerámica de Azteca II. Pero dentro del edificio K, Fernando Getino encontró una ocupación muy restringida de Azteca II, pero pareció haber ocurrido después de la destrucción y la quema del edificio. Entonces, a pesar de lo que dijo Acosta en su síntesis preliminar, los datos actuales sugieren que la ocupación azteca II estuvo muy limitada en la ciudad, así como en Tula Grande mismo. Dentro de Tula Grande, la presencia de Azteca II parece haber sido limitada principalmente a los espacios exteriores, quizás porque el abandono y la destrucción y la quema de Tula Grande ya habían ocurrido. Incluso la ocupación limitada de Azteca II dentro del edificio K parece haber ocurrido después de su colapso. Esto es el escenario repensado en el Códice Xolotl, que muestra que Xolotl y sus compañeros encontraron pirámides ruinosas y sobrecrecidos con malezas cuando ellos pasaban por Tolán. Sin embargo, Acosta recuperó cantidades notables de la cerámica azteca II en dos pozos excavados al este de Tula Grande, que él identificó como la reocupación de residencias de la fase Tolán. Entonces, la gente de Azteca II ocupaban estructuras existentes cerca de Tula Grande, pero no en Tula Grande propio, tal vez porque los edificios allí ya estaban destruidos. La presencia limitada de Azteca II en Tula Grande no se asocia con destrucción, sino con veneración, a saber, la colocación de ofrendas e incluso entierros en las ruinas. Debido a la proximidad de la cuenca de México, la presencia de Azteca II en Tula Grande podría ser el compuesto de numerosas visitas independientes, efectuadas por individuos o grupos pequeños. En resumen, he notado que la evidencia actual sugiere que la destrucción y la quema de Tula Grande ocurrieron antes de la apariencia de Azteca II. Incluso existe la posibilidad que el abandono mismo ya había ocurrido antes de la destrucción y la quema. Esta posibilidad se planteó también por Osvaldo Sterpone, quien notó evidencia de la extracción de elementos arquitectónicos y el deterioro por falta de mantenimiento antes del incendio en el edificio 3. Si fuera el caso, existe la posibilidad de una laguna significativa entre las fases Tolón tardío y fuego. Tal vez la fase post-fuego sería un nombre mejor asociado con Azteca II. Otra cosa, el hecho que Tula Chico no se destruyó hasta a lo menos cerca del fin de la fase Tolán o después, sugiere que los dos recintos monumentales se destruyeron y quemaron al mismo tiempo. Durante las siguientes fases Palacio y Tesoro, había una población sustancial en la región, pero en Tula propio. Parece que la ocupación no fue urbana en su tamaño ni en su densidad. El recorrido dentro de la ciudad recuperó solo la mitad de la cerámica azteca que la de la fase anterior Tolán. Solo 11 de las 30 localidades ampliamente excavadas produjeron evidencia de una ocupación azteca,
y en casi todos los casos consistieron en la reocupación de estructuras existentes de la fase Tolán. En Tula Grande se efectuaron algunas nuevas construcciones encima de las ruinas, pero tuvieron un alcance limitado y no fueron de buena calidad arquitectónica. Un tema claro de la fase Palacio era una preocupación con las ruinas de la ciudad anterior. Investigaciones del proyecto Templo Mayor de Tenochtitlán encontraron muchos elementos arquitectónicos que parecen ser copias de los de Tula, como las procesiones vistas aquí. Otros hallazgos incluyen este chacmul, que casi con certeza procedió de Tula. Sagún y los otros autores mencionaron la práctica de visitar las ruinas de Tolán para conseguir reliquias. Pero también los aztecas dejaron ofrendas y otros objetos en las ruinas, como durante el paz y fuego. Acosta encontró muchas ofrendas de Azteca 3 en Tula Grande, y las excavaciones efectuadas en otras partes han revelado esta práctica en toda la ciudad, particularmente con respecto al enterramiento. 6 de las 11 localidades con evidencia de ocupación azteca contuvieron entierros colocados en estructuras de la fase Tolán. Un ejemplo notable es un conjunto residencial de la fase Tolán encontrado durante la construcción del Museo Acosta, donde una reocupación azteca dejó 33 entierros en varias partes del conjunto, incluyendo un grupo sobre el piso del patio central que incluyeron entierros sueltas y 19 ollas grandes. Las ollas estaban tapadas con cajetes invertidos, incluyendo vasijas del complejo Tolán, que parecen haber sido reutilizadas como muebles funerales. López Luján y López Austin han sugerido que la preocupación azteca con las ruinas de Tula surgió de la creencia que las ruinas y sus reliquias estaban imbuidas de poder espiritual, que podría aprovecharse de muchas maneras, incluyendo la validación de Tenochtitlán como sucesor de Tula. Tal vez la práctica del enterramiento en las ruinas estaba destinado a imbuir el difunto con el poder de las ruinas, o para mejorar el estatus de su familia, tal vez para impartir el poder sobre ellos. Bueno, después de más que 50 minutos de mal español, he llegado a la cronología final, incorporando todas las modificaciones que acabo de presentar. En conclusión, ofrezco algunos observantes generales. Claro que una de las revelaciones más salientes es la evidencia que Tula fue establecido mucho más temprano que habíamos supuesto. En efecto, las fechas del período clásico, así como la presencia de la cerámica Chingú, indican que el área de Tula Chico se estableció durante el clásico, como parte de una inclusión de sitios Coatatelco cuando la región estaba aún dominada por los sitios de la fase Chingú bajo el control de Teotihuacán. Tal vez la intrusión ocurrió cuando el estado teotihuacano había empezado a declinar. La coocurrencia de la cerámica Chingú y coral y en las excavaciones en Tula Chico sugiere que existía alguna medida de interacción entre los dos grupos. Tal vez esta interacción incluyó actividad ritual, figuría, fragmentos de vaseros y elementos necesarios del estilo teatro que se recuperaron en las excavaciones. La historia de Tula ofrece una perspectiva de continuidad cultural que se ve en la tradición cerámica desde Coral hasta Tolán. También hemos visto que elementos muy diagnósticos de la escultura de Tula Grande estaban presentes en Tula Chico. Y por lo tanto, podemos decir que lo que se llama el estilo tolteca existía en Tula antes de la ciudad del postclásico temprano. De hecho, Keith Jordan ha notado que las representaciones en Tula Chico son mayores de sus equivalentes en Chichén Itzá, una situación que, en sus palabras, tiene implicaciones importantes para la naturaleza y el momento de la relación entre Tula y Chichén Itzá.
Otra indicación del alto grado de continuidad cultural es que la transición desde Tula Chico hasta Tula Grande parece representar un proceso ordinario en vez de conflicto. Ya sabemos que Tula Chico continuó ser ocupado, tal vez de una manera limitada, durante la fase Tolan. E incluso incluyó el mantenimiento de los edificios antiguos. Además, hay evidencia que sugiere la reutilización sistemática de vigas y tal vez otros elementos arquitectónicos de Tula Chico en la construcción de Tula Grande. Una posible indicación de su importancia simbólica, así como la reutilización de un recurso raro. Durante la fase Tolan, Tula alcanzó su extensión máxima, que actualmente se estima como 16 kilómetros. En realidad, es probable una subestimación, dado que investigaciones recientes de salvamento han encontrado extensos restos de estructuras más allá de los límites previamente establecidos por la distribución de material superficial. Por falta de tiempo, no he hablado sobre lo que se sabe sobre la esfera cotidiana en la ciudad, pero la exposición extensiva de estructuras domésticas en 30 localidades distintas han proporcionado una perspectiva sorprendente de la vida urbana. Dichas excavaciones frecuentemente revelaron una configuración densa de estructuras estrechamente espaciadas en locales ubicados en el núcleo, así como en la periferia de la antigua ciudad. También, la mayoría de los hallazgos recientes más sensacionales, la mayoría de los hallazgos recientes más sensacionales no procedieron de Tula Grande, sino de estructuras domésticas en toda la ciudad, incluyendo domicilios más bien ordinarios. Esas investigaciones y los descubrimientos constituyen una gran parte de la colección de papeles que van a aparecer en la próxima edición de Ancient Mesoamerica. Bueno, si no sería un ponencia sobre Tula, si no hubiera Atlantis, ¿verdad? Con respecto al fin de Tula, los datos actuales no apoyan el escenario que se destruyó por una invasión de gente asociada con la cerámica azteca II. Es posible que los tres eventos principales de su caída, el abandono de Tula, la destrucción de Tula Grande y la apariencia de Azteca II, pudieran haber ocurrido por separado y en diferentes momentos. Sin embargo, esta posibilidad plantea más preguntas que respuestas, incluyendo las siguientes. Si no a manos de los aztecas, ¿por qué se abandonó Tula? Tal vez fue el resultado de acciones internas como una revuelta, o tal vez en respuesta a una catástrofe natural, como sugerida por las investigaciones que se presentarán por el Dr. Stahle en la siguiente ponencia. ¿Quién destruyó Tula Grande? La destrucción selectiva de los monumentos religiosos y administrativos podría representar un acto político o una estrategia militar, o tal vez un rito de terminación, como sugerido por Shannon Dugan Iverson. Y existe la fuerte posibilidad que Tula Grande y su predecesor, Tula Chico, se destruyeron al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó entre el abandono de Tula y la apariencia de Azteca II? Dependiendo en cuánto tiempo pasó entre los tres sucesos, podría haber sido una laguna significativa entre las fases Tolan tardío y fuego. Finalmente, hemos visto que una actividad mayor de la ocupación azteca fue la colocación de ofrendas, así como entierros humanos en las ruinas, una práctica no limitada a Tula Grande, sino por toda la ciudad. De hecho, al considerar la cantidad de entierros aztecas introducidas en estructuras anteriores que frecuentemente exhiben poco otra evidencia de ocupación, casi parece que más personas murieron allí que vivían allí. Posiblemente esto indique la práctica sistemática de traer los difuntos desde otros lugares para enterramiento en las ruinas de Tula.
Al considerar toda la evidencia, es difícil evitar la conclusión de que las ruinas de Tula Hidalgo realmente son las que los aztecas pensaron que eran las de Tolan. Esto no puedo. Mil gracias, Dan. Excelente ponencia, excelente arranque, inauguración para todos nosotros. Y nos da mucho para discutir y pensar. ¿Okay? Gracias. Seguimos enseguida con, todo el mundo hemos dicho Stahle y el profesor nos corrigió el otro día que es Stahle. Entonces, ahora sí, con el doctor Stahle, él va a presentar en inglés, ya que nos confesó el otro día que su español estaba muy limitado a una sola frase. Mi árbol es muy grande y viejo. Entonces, va a hacer la ponencia en inglés para que pueda profundizar mucho más. También emérito, jubilado de la Universidad de Arkansas, y yo creo que después de la ponencia de él hoy, no pocos de nosotros vamos a salir a caminar y ver el primer árbol que vemos y abrazarlo y darle un besito a los árboles y vamos a tener un reprecio de cómo son un verdadero archivo los árboles. ¿Okay? Entonces, ahora sí, Dr. Stahle, estamos en tus manos para después entrar ya a nuestra sesión de preguntas con Dan y David juntos. Gracias. Yeah, you must forgive me. Can you hear me, Peter? Am I coming through this Perfect. mode of communication? Yep, you're good. So you must forgive me for speaking in English, but as Peter said, my Spanish is very limited. And but I know that most of you are bilingual. So today I will be speaking about tree rings, climate and history in Mexico. And it's a story of ultra high resolution paleoclimatology based on the ancient trees of Mexico and old timbers found in ruins and in buildings. And of course, it's based on the annual growth rings of trees, which are not found universally in forests around the world necessarily, especially in the tropics. They're quite rare. And even in Mexico, they're not all that common. But one of the great tree species in Mexico, ahuehuete or savino, does indeed have annual growth rings. And we refer to these, they are annual growth rings that can be exactly dated to the calendar year in which they formed. And the width of those annual growth rings is controlled by the environmental conditions under which they grew, primarily climate. And so we refer to these trees as integrating pluviometers because they integrate rainfall or moisture availability over the growing season typically, and provide an astounding record of climate history that can be compared with the dynamical forces that cause climate to change over time. I'll be speaking about the El Nino Southern Oscillation in particular. They can be compared with historical information about the impact of climate on society. And so that's what this talk will review today. It's kind of, first I'm going to make some introductory comments about myself and my experience. And then I'm going to talk about the trees at Barranca de Amialco in Querétaro, which are not too far, only about 60 kilometers from the archaeological site of Tula and 90 kilometers from Teotihuacan. So they're relevant. They're old. They're over 1,000 years old. And we've used them to make tree ring reconstructions of the soil moisture balance for over 1,000 years. And they show, of course, a succession of drought years and wet years, including, multi-decadal droughts and multi-decadal pluvials, some of which might be implicated in the cultural history of Mesoamerica. And so I'm going to talk about that first. And then I'm going to introduce what my colleagues and I have been working on, principally
Jose Villanueva at INIFAP, and Rodolfo Acuna at UNAM, and Ed Cook at Columbia University, and Dorian Burnett at Memphis, University of Memphis. We've been working on to develop the so-called Mexican Drought Atlas, which are tree ring reconstructions of the gridded soil moisture balance across the Republic of Mexico for the last 600 years. So not as old as Tula, but pretty well replicated, you know, over the last 600 years. And they have an astounding record of drought and wetness that can be implicated in social impacts in Mexican history. So I'm going to talk about that. And then at the end, and talk about some of the human connections, just to introduce you to it, because, by the way, it's available and online at drought.memphis.edu. Drought.memphis.edu, where Dorian Burnett has loaded up all of the tree ring reconstructions of the Mexican Drought Atlas, the North American Drought Atlas, the North American Seasonal Precipitation Atlas, et cetera, et cetera. We have these drought atlases now across the world, and they provide a year by year spatial representation of drought and wetness for 600 to over 2,000 years. I mean, they are astounding. They are super valuable, I believe, for the interpretation of certain events, not all, of course, but certain events in history, certain events potentially in prehistory. And so you can see it there. And I'm going to present this to you because I don't think it's very well known. And I'm showing this image here on the left of the sunstone discovered I've read at Tenochtitlan in the late 18th century. And it has engraved in it, of course, the Aztec calendar. And believe it or not, I'll let you be the judge, but the tree ring record for Mexico is now being used to actually cross-validate some of the events recorded in the codices, you know, with the hieroglyphic pictorial writing, you know, of Mesoamerica. They're being used to confirm, you know, some of the information, not a whole lot, but some of the information that is concatenated to time by the Aztec calendar and represented by, you know, the hieroglyphic writing style of the Aztecs and others. Now, I've read that not a single one of the codices predate conquest. And so most of them were written just after conquest, kind of remembered, as it were, by Aztec scribes and communicating with, you know, the Jesuits and trying to recreate this history. But be that as it may, I mean, the tree rings are relevant, I think, we'll let you be the judge, to history and prehistory in Mexico. So I got started 50 years ago. I took my first class in tree rings at the, at the University of New Mexico. And I've been studying ever since. I'm getting old now. And my first experiences were at the University of Arizona. I worked for Marv Stokes at the Laboratory of Tree Ring Research on the so-called Mexican Tree Ring Project, which was devoted to the 4 states in northwestern Mexico: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, and Durango. And the idea was go to Jesuit and Franciscan era missionary churches to study the vigas and lintels and corbels and so forth that might be still preserved in the old churches and some ruins, and also to the forest to try to improve the tree ring record in Mexico, in the northwestern part of Mexico, with chronologies, tree ring chronologies from living trees and these fantastic historical monuments. Now, it wasn't a super successful project, and Marvin has since passed away, and he never published a word about this fantastic project, including the ruins of the church at Cocospora in Sonora, which was destroyed
by the Cananea earthquake. You know, he never published anything, and they weren't super successful. There we go, sorry. It wasn't a huge success because the only churches that contained vigas that were at that time datable with dendrochronology were in the high Sierra Madre Occidental in the Tarahumara country of Chihuahua and Durango. And so here's an example of Cusarare Church in Chihuahua. And those vigas, we take core samples from the vigas, of course, with permission from the Archbishop and everything, and totally on the up and up. And, you know, the core samples are archived at the University of Arizona Laboratory of Tree Ring Research, and some of them dated. And this ring dated, the vigas provided a 250-year record of climate history for this region of Chihuahua, and they indicated that the vigas were cut in the 18th and 19th century. So there were about 10 mission churches in the Tarahumara country that actually proved to be datable. But we also sampled in the Rio Fuerte drainage and the Rio Mayo and down in Sinaloa on the coastal plain, where the vigas are made of aguahuete or savino. And at that time, you know, the tree ring community believed that trees growing, so the natural habitat of aguahuete, old man of the water, is near the streams. And it was believed in those days that no way, you can't date that material. Trees have to be sensitive to precipitation in order to be datable. And it turns out that's not true. It turns out that aguahuete is an outstanding species for dendroclimatology in Mexico. And this was discovered after this project. So I mention this because of the huge potential that remains in Mexico for the tree ring dating of these magnificent historical buildings and churches and monuments across Mexico, not only for the historical information that might be obtainable regarding the construction history of these buildings, but also for the environmental information that is preserved in the construction fabric, you know, in the vigas and in other wooden artifacts in these structures. That's still an untapped and phenomenal potential resource for the climate history of Mexico. So I then met in graduate school my dear friend and longtime collaborator, Jose Villanueva Diaz, who is, he and I have been working together for 30 years now in developing tree ring chronologies in Mexico. And he works for INIFAP, and he's stationed in Torreon in Coahuila. And this is a map of the tree ring collection localities. It's 190 of them as of the date of this map, obtained by the Laboratorio Nacional de Dendrochronología. This is Jose's lab in Torreon. And he's been all over the country. I went with him on about half of these sites. And we use about a third of the sites for the tree ring reconstructions I'm going to show you that are part of this so-called Mexican Drought Atlas. And my first comments, well, where's Querétaro at? I forget. This is Querétaro, I think. And so Barranca de Amialco is in Querétaro. I'll be speaking about that next. But first, a word about the tree species that we use. I don't see the whole daggum. Trying to hide that thing. Baby. Well, that map showed the distribution of Douglas fir and bald cypress, which are the two species that we use more than any other, because they have good annual rings and are
can be dated with dendrochronology, the most accurate and precise dating method in geochronology, where the annual rings are dated to the exact year in which they were formed without error. This is necessary, or we would not be able to calibrate tree growth against instrumental precipitation data that are recorded each year. It has to be exact, and it is. That's why we favor Sudetsuga menziesi, Douglas fir, and Taxodium mucronatum, Montezuma bald cypress. And so here is the site of Barranca de Amialco in Querétaro, where you have Montezuma bald cypress growing along the stream in the bottom of the barranca. It is a kind of habitat island in the massively anthropogenically modified landscape of the Mesa Central there in Querétaro, 60 kilometers from Tula, 90 from Teotihuacan and Tenochtitlan. As you may know, this area has been heavily utilized by humans for millennia, and there's very little natural vegetation left in the region, except in the higher mountains and more remote and rugged terrain, and in the bottom of these barrancas. And so that's a fantastic find, these giant old ahuehuetes that survive along this stream and are millenarios. I mean, they live for more than 1,000 years. They form annual rings. They can be exactly dated to the year in which they were formed, and they are highly correlated with the moisture balance during the growing season. So here's a little complicated slide. First a diagram, then a photograph of a millenario down by the stream in Barranca de Amialco. That's a Montezuma bald cypress, over 1,000 years old. And then a photomicrograph showing the annual rings of bald cypress trees. It's a couplet. The annual ring is a couplet of the early wood and the late wood component of the annual ring. Together, they constitute the annual ring. And so the graph here, you can perhaps see the cursor. This is the correlation coefficient between a tree ring chronology of bald cypress obtained at San Bernard River. This one is in Texas. I show this graph because it's representative of bald cypress throughout its native range in the United States and Mexico and Guatemala. And so this is a correlation for a 70-year common period, 1931 to the year 2000, where we have the tree ring chronology from the San Bernard River, and we have monthly precipitation and temperature data for those 70 years. So this is the correlation with precipitation here in the month of October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. So starting in March, April, May, and June, the tree ring chronology is positively correlated with precipitation above the 0.05 level of significance. So these are statistically significant 70-year correlations with growing season precipitation totals. Positive. The correlation is positive and significant. Likewise, we correlate the monthly temperature with the same tree ring chronology. We find that it is negatively correlated with May, June, and July temperature, significant at 0.05. So this is the kind of classic tree growth response to moisture stress that we see in upland trees, you know, growing on dry sites on the side of mountains, but it's true also for wet site taxodium, including ahuehuete at Barranca de Amialco. I mean, this is just crazy. I mean, this is, right. This is not what you would expect for a tree that lives adjacent to a river. Its roots are in the water, but we have never contradicted this relationship. It is
the same relationship that we see for Douglas fir, ponderosa pine, for Durango pine, and for many other species of upland trees all across North America and around the world. And why does this happen? And it's primarily because these trees, they demand so much water. And so evapotranspiration demand during drought, they cannot keep up with it. And they suffer internal moisture stress and smaller annual growth rings during drought, and they do much better during wet episodes. And so in spite of the wet environment, these trees, the annual growth rings are directly correlated with precipitation. The more it rains, the better they grow. And in drought years, the rings are small. And so we have here a record of climate history in these old trees. So here's another proof of concept. So this is the Barranca de Amialco chronology in central Mexico here, correlated with the 1/2 degree grid of PDSI data from Richard Heim at the National Climatic Data Center for a period of 54 years. So we have 54 years in common between the Palmer Drought Severity Index grid. So every 1/2 degree, there is a time series from 1950 to 2003 that we correlate our time series of tree growth from Amialco with that 54-year time series, and we compute the correlation coefficient. And the legend here is running from below negative 0.6 to above positive 0.6. And you can see that the tree ring chronology at Barranca de Amialco is positively correlated with the Palmer Drought Severity Index across the Mesa Central of central and southern Mexico. Amazing, wildly significant. A positive correlation. So when it's wet, they grow well. When it's dry, they don't grow well. And it's also negatively correlated. There's this dipole structure across North America. There's a big, strong negative correlation across the central United States. And so this is what we observe for the Palmer Drought Severity signal in the trees growing at Barranca de Amialco. This is reality on the right. If we take the grid point closest to the trees at Barranca de Amialco and repeat this same experiment, now we're taking the instrumental Palmer Drought Severity Index data for the grid point at Amialco from 1950 to 2003, and we're correlating that grid point with the adjacent grid points of PDSI from the very same data set all across North America. This is the pattern of correlation that we observe. And you can see that, well, it's a little bit stronger. Well, it's quite a bit stronger in central Mexico than the trees are, but this is the instrumental climate data based on thermometer and rain gauges that are included in this very same network developed by Heim at NOAA. Of course, they're correlated. And so the point of this comparison is to show you that, well, the trees, well, they're not quite as good as instrumental climate data, but they're almost as good. They show a pretty good relationship. And so here, what we did in order to develop the reconstruction at Barranca de Amialco is we extracted a grid of grid points. I think about 20 grid points were extracted from the NOAA data set, were averaged into a single time series. And that's the blue time series plotted here, over the last 60 years or so. And then the red time series is our regression-based estimate of the June PDSI. There's mean, so that's average conditions running horizontally across the plot. Any positive values mean wet, negative values mean dry. The blue are the real instrumental climate data based on thermometers and rain gauges.
The red line is the tree ring chronology calibrated against the instrumental PDSI data. And we explain almost 2/3 of the variance in the instrumental climate data in the calibration period from 1973 to 2003, 31 years, pretty skimpy. Not the greatest calibration. We like to calibrate on 100 years normally, but this is what we had available to us. And then based on this calibration model developed with regression, we can estimate in the pre-instrumental era what PDSI would have been given tree growth. We compare it here in a validation period, and the tree rings are correlated with the instrumental data, not as well as we would wish, but they, they are correlated. And the virtue of the tree rings is they go back almost 1,300 years. I think it's 1,228 years. So it's not perfect, but there is a signal. And these trees definitely suffer in drought, and they do well in wetness. And so the history of tree growth is in effect a history of climate. And so here is the reconstruction that we published in Geophysical Research Letters in 2011. So it's been a while. And we say Mesoamerican megadroughts, reconstructed PDSI, June PDSI, from 771 of the Common Era to 2008. And so this is the longest exactly dated annual record of climate in Mesoamerica. And the red line are the annual estimates of the June PDSI, So that's the Palmer Drought Severity Index. Wet above the mean, dry below the mean. And so you can see some super dry years here. 83 and 98 were insanely dry, but also wet years. And then we have a smoothing, a 30-year smoothing to kind of highlight the natural multi-decadal variability in this estimate. So this is a phenomenal record, I would argue. It reveals some significant droughts. The terminal classic drought, for example, is reconstructed at Barranca de Amealco. It had been identified first with sedimentary data from the Yucatan Peninsula, with speleothems, with even oceanographic data from the Cariaco Basin in the Caribbean. And these tree rings at Barranca de Amealco indicate that the terminal classic drought extended into the Mesa Central of central Mexico as well. And then we have this kind of not very dramatic Toltec drought. I mean, it was dry here in the mid-12th century here. More on that in a minute. We have this amazing drought during the kind of establishment of the Aztec imperial state, of which we know very little about. In terms of its consequences and its potential role, if any, in the formation of the Aztec Empire. There's drought at the time of conquest. In this record, not in all records. I mean, this contradicts some sedimentary records that Sarah Metcalf has made and others. And so, this is one thing about tree rings is they kind of have a specific seasonal response sometimes. And of course, there's spatial variation in climate as well. And so it starts to get a little bit complicated, but I do personally put a lot of confidence in the fact that at Barranca de Amealco, conditions were quite dry at the time of conquest, and then of course, this is because the El Nino Southern Oscillation is an important driver of climate variability in Mexico. This record records some of those events, including the extreme, these are the two strongest El Nino events of the instrumental record, 1983, actually it was 1982-83 and 1997-98. And those are both recorded. In fact, they are in the driest years in the entire reconstruction.
Now, I'm not showing the uncertainty associated with this, of which it's significant, right? But there you have it. So the Toltec drought is dry. And so here we blow up, certain intervals out of this reconstructed time series down below to highlight this classic drought from 897 to 922, Toltec 1149 to 1167, Aztec drought 1378, 1404, conquest 1514 to 1539 in this record. So this doesn't look that impressive to me. If I was looking, and was it really involved at all in events towards the decline and ultimate abandonment of Tula, in central Mexico? Of course, I don't know at all, but I do know one thing that's very interesting about this Toltec drought, even though it's a rather modest drought in the Amialco record, is it is arguably the worst drought in North American history for 2,000 years. Okay, so now that's based not on these data, but on data from the greater southwestern part of North America, which I show here. So this article was published last year in Science magazine by Park Williams and colleagues, a large contribution from anthropogenic warming to an emerging North American megadrought. And so the article is concerning the end of the time series here, and it's a filtered time series. It's all based on tree rings, strictly tree rings. So this recent reanalysis by Williams and others confirms the mid-12th century drought, the Toltec drought, if you will, the big 16th century megadrought, and identifies this emerging 21st century drought. Okay, this is not good news, right? And this is anthropogenic megadrought, we believe. This is this early 21st century. Now, what we're looking at here first, this is time along the x-axis. So this is 1,200 plus years, starting in 800 of the Common Era, 1,000, 1,500, 2,000 of the Common Era. And this is a soil moisture index. Okay, so 0 is average soil moisture. Positive values mean wet or abundant moisture. Negative values mean deficient moistures. And this is a 19-year running mean reconstruction in red with some error estimates in black, behind it. And so these are not the annual data. These are the filtered data. And the point of the article is that this emerging megadrought in the early 21st century has been made worse by escalated warming. If you look strictly at the precipitation anomaly in the early 21st century in the southwestern part of North America, it's not that bad as a precipitation drought, but temperatures are so much warmer now. They've pushed the soil moisture balance into deficit territory, not seen since the 16th century megadrought. And so in this particular rendition of the tree ring record of climate over North America, the late 16th century megadrought is the worst one, but it is not much worse than the late 13th century drought, associated with the ancestral Pueblo abandonment of Mesa Verde in the Colorado Plateau, and then this drought in the mid 12th century. And in some computations, the mid 12th century drought is actually the worst. Well, okay, so there's not a whole lot of difference, right? But the key point is this mid 12th century drought, I left, how can I go back? Yeah, dog it. Sorry, I don't know how to go back. With the arrows you have at the bottom of your screen, on your. Oh, there it is. Okay, yeah. I pushed Absolutely. it 3 times and it didn't go back. Well, I'm Peter not pushing hard. needs to say it only. Anyway, so this thing in some compilations is the worst one, but the
the 12th century and the 16th century and the early 21st century, they're all bad, okay? What's interesting about the 12th century now is that the tree rings at Barranca de Amialco show that it extended all the way to the Mesa Central of central Mexico. So that's unusual. That to have drought all the way from Colorado across Chihuahua all the way down into Mexico is not typical. In fact, it's usually a dipole pattern. When you have drought over the southwestern United States, you tend to have wetness over central southern Mexico and vice versa. So this is a case of Pan-American drought, at least North American-wide drought. And so my point is, the Barranca de Amialco chronology, which is just one chronology from about 30 trees, okay, shows drought during the mid-12th century, but there are thousands of trees involved in this reconstruction for southwestern North America. This is super well replicated, and it's showing that this was one of the periods of profound drought. And so Barranca de Amialco suggests it may have extended, it did extend all the way to Tula. So maybe it is relevant to your considerations of the cultural history of that fantastic site. So that's all I have to say about the Barranca de Amialco chronology. I'd like to now, in the few minutes that I have left, introduce to you the so-called Mexican Drought Atlas, which are tree ring reconstructions of the soil moisture balance during late pre-Hispanic, colonial, and modern times. And this was myself, Ed Cook, Dorian, Jose, Julian, and many others worked on this. And this was published in 2016 in Quaternary Science Reviews. Sarah Metcalf read this paper for us and helped us out quite a bit. It was pretty rough when she saw it. She reviewed it and made a lot better. Her suggestions are much appreciated. This thing is available through Dorian's website. He's at the University of Memphis in Memphis, Tennessee. And you can go there, and it's a very user-friendly tool that allows you to access the so-called MEXDA, that's what we're calling it, the Mexican Drought Atlas, MXDA. And you can look at every single year in the reconstructions from 1400 to present, and in the instrumental PDSI data that are available from, I forget when it starts, 1920 to present, I believe. So you can look at both the real data and the tree ring reconstructed data at Dorian's website, and you can look at any one year, and you can do all sorts of analyses if you wanted to average 10 years together during some period of interest over the last 600 years. You can do that, and many others. So I recommend the web tool to you at Dorian's website. And now I'm going to show you some of information about it. This is the network of North American tree ring chronologies. It's more or less the ones we used for the MEXDA. We used some chronologies in Texas and the southern part of Arizona and New Mexico and Florida, as well as the Republic of Mexico. And, there's over 2,000 tree ring chronologies now available for North America. And every one of them, it's not just one tree, of course, it's many trees that were cored at each location, several core, maybe 2 or 3 cores per tree. So we have all these time series of annual growth rings that have been exactly dated in time, and then manipulated statistically into these time series of so-called tree growth that are kind of stationary in the mean and variance and can be calibrated with instrumental climate data and used to estimate past climate. And so this has been my life's work, and it's been Jose Villanueva's life's work too. And, the red symbols are where my lab made tree ring chronology, and with Jose at INIFOP in Mexico. So there's a lot more places that we've been.
and a lot more chronologies available in Mexico, but these and a few others are the ones that we actually use that were sufficiently long that we actually use to develop the Mexta. So the method that we use for reconstructing climate from tree rings was principal components regression with the distributed lag model, and the predictand is the instrumental summer Palmer drought severity index, and that's available from Richard Heim at NOAA for 1,500 grid points over Mexico. So this map is showing you the grid of Palmer drought indices available for Mexico and the southern United States. And there's 1,500 of them, and we reconstruct PDSI at each single grid point using the tree ring predictors, which are principal component time series computed on the tree ring chronologies that are found in a 450 kilometer search radius around each grid point. So we pick a grid point, here's 500 kilometers down here. We pick a grid point, we go out 450 kilometers, we draw a circle, and all the tree ring chronologies around that grid point and within that circle are then submitted to principal components analysis, a data reduction method that tends to enhance the climate signal. And we use the principal component amplitude time series of tree growth as predictors of estimated PDSI at each grid point. So Y hat sub T is the estimated grid point Palmer drought severity index value in year T in any given year. And X in this regression equation are the principal components amplitude time series in year T computed on the tree ring chronologies. Now they got to pass screening. They got to be correlated with the grid point PDSI to be used. So we screen them first, then we compute the PCA, the principal components analysis. And then we use both unlagged version of that amplitude time series, X sub T, and lagged versions, maybe X sub T plus 1 or 2 or 3 years. And there the idea is that if you have a drought in the year 1900, it will affect tree growth in 1900 for sure, and will also maybe affect tree growth in 1901 as well. And so 1901 in tree ring world can have information about climate in the year prior. And so this is called a distributed lag model. And so the coefficients of this regression model are estimated during the calibration period, which was from 1944 to 1984 for all these grid points. And then we withhold data from 1920, this is instrumental PDSI data, from 1920 to 1943 for the purposes of validating the predictions. So this is how we did it. And this technology was really developed by Ed Cook at Columbia University and David Miko at the University of Arizona. And it's been used, basically, this basic method has been used for the development of all the gridded drought atlases, tree ring reconstructed drought atlases that are now available around the world for North America, Mexico, South America was just published last year. The Old World Drought Atlas, the European Russia, Monsoon Asia Drought Atlas, and the Australia New Zealand Drought Atlas. All of these can be accessed and manipulated at Dorian's website, drought.memphis.edu. So these are the calibration and validation statistics. So we're calibrating over maybe 50% of the variance over a good part of Mexico. We don't do so chilly red hot in Sonora and lower Baja California, parts of Tamaulipas. We don't have tree ring chronologies, and there aren't trees, in the Sonoran desert there. Well, not the kind of trees that seem to be useful. And so, it's not universally good. And if you look at the verification period, it's, there's a lot not to like about these verification statistics, both in this cross-validation reduction of error
And in this verification period, R squared, there's a lot not to like about it. But, you know, we're talking about a period of time here, 1920 to 1943. And if you look at the spatial distribution of instrumental precipitation and temperature data in the Republic of Mexico, it's pretty thin. And so that's part of the reason we think that the trees are as faithful to climate as suggested by these first two graphs. You can be the judge. So here's another reality check that's possible to do. We can reconstruct the drought of 1951 to 1957. We do. We reconstruct every single year from 1400 to 2008, okay? And so this is an average of this 7-year period, which of course was known as national drought in Mexico. And here, this is the real data. These are the real instrumental PDSI data based on thermometers and rain gauges from Guatemala, from Mexico, from Texas, New Mexico, Arizona. This is the real data set here, averaged for the same 7-year period. And you can see, okay, yeah, we got serious drought in northern Mexico, Texas, and the Southwest. And here's the reconstruction of that. And so I'm thinking this is good. The tree rings are reproducing the spatial distribution and intensity of what was actually measured with instruments with significant fidelity, especially over the regions where we actually have tree ring data. One thing about, you know, the reconstruction of climate from tree rings, we can reconstruct at some distance from where the tree rings are located. So we have tree rings in Florida, we have tree rings in Mexico and in the Gulf Coast. And so we can even estimate conditions over Cuba, even though we don't have a single tree ring chronology in Cuba. Now, I don't believe those estimates, but they're there. They're in the data. I do believe the reconstructions, you know, over most of Mexico and the southern United States. And that's the purpose of showing you this map as kind of a reality check that the data are really pretty good. So here are some significant droughts in Mexican history. We're getting close to the end here, sorry. There's many of these things, but I'm pointing out this drought of one rabbit, this 3-year interval, 1452 to 54. More on this in a minute. The conquest drought, at least the heart of it. El Año de Hambre, 3-year episode of drought at the time of revolution. So with Matt Tharrow, Rodolfo Acuna and I published this article in a bulletin in the American Meteorological Society, Aztec Drought and the Curse of One Rabbit. You know, and so here is the Mexican Drought Atlas for this 3-year episode showing drought across central Mexico. And here is the Codex Telleriano-Ramensis, you know, with the Aztec hieroglyphic writing. And in particular, the year 1454 is indicated as drought. And so there's some validation here on these codices, you know. And as I like to say jokingly, of course, the Aztecs were superstitious pagans afraid of the dark that practiced blood sacrifice to make the sun rise, right? And so they were a little bit superstitious, and they were very superstitious about the calendar year one rabbit. And they have relayed to Jesuit scribes during the colonial era that if you look into the history of the Aztec Empire, you know, the year one rabbit is muy malo, bad stuff happens. And so the point of this article was that, in fact, the tree ring data indicate that the year 13 house was seriously dry, and that there might have been a real geophysical explanation in this case for the Aztec superstition about the year one rabbit. That was the point of the article. Probably not true, but anyway, it says here, Aztec codices and tree ring chronology provide a new record of the occurrence and impacts of the extreme drought in central Mexico. And, well, we should say, quote unquote, corroborate Aztec climate folklore, if you will. Well, we'll see about that. Now, I will say that this is Cuauhtémoc Fragua. This is one of the most important paleoclimate localities on Earth, right? These are Douglas fir.
This is just north of Pico de Orizaba in Puebla. This is precious. It needs to be protected. It may be gone by now. We need to protect this. The record here is astounding. The tree ring data from Guatemala Fragua, which of course is used in the Mexta, in the Mexican Drought Atlas, along with a lot of others, but Guatemala Fragua is better than any other. They are highly correlated with maize yield, well, climate and maize yield provide a verifiable 500-year record of food production for central Mexico. So here we have it. This is dryland maize yields in the highlands of Mexico, 1980 to 2003 or 8 or whatever it is. And the tree ring data are in red and the maize yield data are in black, and the correlation is 0.78. I mean, that is amazing. You know, it's the late wood width of Douglas fir, and maize yield in highland Mexico is highly correlated with the onset of the monsoon and with maize yield, food production. And so we made this maize yield reconstruction for central Mexico. It's published by Matt and I and Rodolfo in Climate Change 2006. And so this is an estimate of food availability. And starting in the late 1400s, you can see again, this is summer. So it's a little different than the bald cypress record at Barranca de Amayalco. But these droughts correspond with known, reconstructed crop failures correspond with known droughts in both the instrumental record and the historical record. So this is incredibly valuable. It's been hardly utilized in the reinterpretation of the history of Mexico. Is super important. And so the trees at Barranca de Amayalco need protection. It's in ejido property. Then Rodolfo Acuña Soto, of course, this is the most interesting man alive. Of course, he got his medical degree at UNAM, and then he went to Chiapas and got a burro and a black bag and became a traveling dispensary amongst the native people in highland Chiapas, where he's revered to this day. He then went to the Harvard School of Public Health and got his master's and PhD. He's now the titular professor of microbiology. He's an epidemiologist. And we've done several studies, including this one published in 2002, Mega Drought and Mega Death in 16th century Mexico. It's amazing. The tree rings, okay, so this is, you know, the demographic catastrophe, you know, upon conquest here. And drought, the 16th century mega drought, the most severe sustained drought in North America past 500 years. Now, it doesn't look that bad, right? Here is standardized precipitation index. This is now the NASPA. It's not the MEXTA. This is an even newer suite of seasonal precipitation reconstructions that we've done. This is for summer, June, July, August. And so it doesn't look that bad, but this is a 30-year average from 1560 to 1589. And so this is an amazing episode of drought, maybe the worst one, you know, and, you know, Dr. Francisco Hernandez, the protomedico of New Spain, the former, you know, personal physician of King Philip II, was sent by the king to the New World to study these terrible epidemic diseases that caused this terrible decline in the indigenous population of Mexico in the 16th century. First in 1520 was smallpox. I don't think there's any question about that. These other two are debated, but Rodolfo believes it were Cocolitzli in 1545 and in 1576. And what the tree ring side of the story is that there may have been climate and ecological amplification of these epidemics, you know, drought preceding the epidemic, then wet during the time of the epidemic is consistent with the kind of climate leveraging of hantavirus outbreaks in the southwestern United States, where a suspected rodent reservoir goes through a population bottleneck, you know, it declines, they gather at the resource base, they spread disease, and then conditions improve and they spread both their population level spreads across the landscape and the disease spreads. Well, that's a totally circumstantial argument, but these are statistically significant tree growth anomalies associated with the 4 worst
cocoa-leafly epidemics during the colonial era. And here's a new chart of all known cocoa-leafly epidemics in colonial Mexico. There were 12 of them identified by Rodolfo, 1545, 1559. Here you can see them listed here. And so we see wetness in central southern Mexico during the epidemic, but 2 years prior, we see drought. And so, I mean, there may be, it might, they don't know the cause of cocoa-leafly or matlatzawatl. They don't even really know if it's one and the same thing. But I mean, there's some significant climate anomalies associated with the known epidemics. And so that's maybe part of a circumstantial story of the history of disease in Mexico. This one's far less circumstantial. This is a tree ring reconstructed PDSI and epidemic typhus in colonial Mexico. These are PDSI reconstructions from tree rings, last 500 years. And this is typhus. And the point of this article, also published in Emerging Infectious Diseases, was that drought was a risk factor in rickettsial typhus, a bacterial form of typhus. It's controlled now with antibiotics. But back in the colonial era, drought appears, well, I mean, it's wildly significantly associated in East Central Mexico. So the little circles are typhus epidemics identified by Rodolfo, and the red line below, these are dry. Almost every one of them, not quite every one, but most of them occurred during drought. And so this is all 22 here in the map and the 15 shown there. So, typhus is a crowd disease, and Rodolfo has found documentary evidence to indicate that many native peoples in Mexico became environmental refugees during drought and fled to the cities seeking relief and huddled in refugee camps, essentially, in the cities where typhus spread and became epidemic. This is the instrumental record of the El Nino Southern Oscillation, 10 events, the 10 strongest El Nino events from 1904 to 84, the 10 strongest La Nina events, 1901 to 84, all instrumental data. This is instrumental data on top, tree ring data down below, and 5 more years. So the tree rings can go all the way back to, well, they go back 500 years, but we can compare it with instrumental El Nino data starting in 1871, instrumental La Nina data starting in 1871, going through 1984. And you can see, wow, amazing. And so we conclude from this 4 key insights. I'm hurrying, I'm almost done. Into INSO forcing a climate over Mexico. The INSO teleconnection has been stable over the last 150 years. It has been stronger over northern Mexico than southern Mexico. The INSO signal is symmetrical over northern Mexico. Another, El Nino is wet, La Nina is dry. That's what I mean here by symmetrical. One isn't stronger than the other. They both seem to be expressed strongly. And the INSO teleconnection to Mexico City, to central and southern Mexico, may be weak and non-stationary and inflated by the 82, 83, and 97, 98 extremes. So these hypotheses have bearing on the potential predictability of climate over Mexico and are not obvious from the short instrumental record of climate. So don't have time to say anything about Pacame. We say Casas Grandes. There are lots of tree rings from this site and these cool cliff dwellings of the Casas Grandes culture and elsewhere that Jose Luis has found, and in Durango and elsewhere. I mean, wood is preserved in these ruins. And so the potential here is just amazing, as is the potential. And so here are some beams that were collected by Robert Lister from the cliff dwellings back in the 1930s. This is what they kind of look like. And lastly, there's just not only archaeological potential, but the historical buildings in Mexico preserve not only a marvelous architectural colonial record for Mexico, they also preserve an environmental record in the annual rings of trees, of the vigas
used in the construction of these beautiful buildings. Thanks very much for listening. Thank you, David. A fantastic paper. Okay. Yeah, you in an hour you gave us a meta class there. Okay, I think Sorry. that was no, that was great. It's fantastic. I think it's going to be really good and it will get people thinking and talking right now. So I appreciate this much. And I think José Luis, podemos empezar. Sí, Our sí, sí. question, we have an hour of questions and answers. Preguntas. Sí, por ahí, Dan, te pasé en el chat, Dan, un comentario de YouTube para que cuando tengas oportunidad lo contestes. También por ahí Carlos Torreblanca tiene algún comentario. Y Patricia Fournier levantó la mano y tienes la palabra. Y los demás les pido que pidan la palabra, por favor, en el chat para poder ir organizando la discusión. Pati, tu micrófono está apagado. Sí, tengo problemas con la conexión. Me está apareciendo un mensaje de que es inestable. Pero bueno, empecemos. Congratulations, Dr. David Stahle. I don't know how to pronounce your last name. I think your research with your colleagues is outstanding, and it's really, really helpful for our research in archaeology. I completely agree with Peter Jimenez that we wouldn't be the same without your work. Definitely. Thank you very much. Thank you. Para Dan Healan, muchas gracias, Dan, por tu presentación. Creo que después de 20 años me siento feliz de que algo que planteé hace tiempo está ya reorganizándose en la cronología de Tula. Muchas gracias, Dan. Es todo de mi parte. Carlos, tenés un comentario por ahí y luego Yoko. Yo estoy muy de acuerdo con tu comentario, por eso te estoy casi aventando, porque creo que a todos los que trabajamos hacia el norte, estas fechas que Dan nos pone de Tula Chico, pues obviamente que a todos nos mueven el tapete de muchas cosas que estaban dichas, ¿no? Por muchísimos años y que creo que nos hacen tener que repensar los sitios, pues en mi caso chalchihuiteños, ¿no? En la parte norteña, pero bueno, Carlos, ibas a comentar algo y después Yoko. Sí, gracias, José Luis. Doctor Dylan, felicidades, interesante presentación y efectivamente los datos me parecen muy relevantes y en particular mi inquietud estaba en torno a estas imágenes que mostró donde se ve el Tula Chico y Tula Grande. Tula Chico aún sin excavar, se ven los montículos, y en Tula Grande pues se ve ya las estructuras liberadas, pero es notorio que el patrón arquitectónico es el mismo, o sea, la distribución de edificios, los espacios se repiten, entonces no hay un cambio en la arquitectura, en la tradición, continúa, hasta las mismas orientaciones parecen similares. Entonces, esto me generó la inquietud de, entonces, ¿qué pasó si mantenemos este orden de espacios arquitectónicos con los edificios o qué cambios presentó en ese lugar? Me plantea mucho para ver lo que es la arquitectura hacia sitios contemporáneos a Tula Chico, en el Bajío, en el norte de México. No sé si me expliqué en la pregunta, doctor. Tienes apagado el micrófono, Dan. Listo. Ok. Perdón, mi recepción no está muy buena, no estoy seguro que pude entender lo que me dijiste, pero tu pregunta es sobre la continuidad en la arquitectónico entre Tula Grande y Tula Chico, ¿verdad? Ajá, ok. La cosa es, las investigaciones son más o menos exploratorias y por eso no se expuestos mucha arquitectura en esta parte, pero vimos en esta parte en el pirámide del norte, por ejemplo, aquí no es de banquetes, de muros de adobe cubierto con estuco pintado.
Las mismas técnicas que se ven en el edificio 3, en Tula Grande y otras cosas. Me da la impresión que hay muchas semejanzas en el tipo de construcción entre los dos lugares. También en las excavaciones en la mesa hay muchas semejanzas en la arquitectura. Ahí también el uso de las piedras tabulares, como las... es una palabra que tengo difícil de pronunciar, rajuelada, ¿verdad? Rajuela, sí, pues esta cosa. Pero en estos lugares, en la mesa, no hay los pedacitos tabulares de tepetate, pero uso los lajíos de volcánicos en esta área. Me da la impresión que es muy parecido a las cosas que he visto en el norte también, es la técnica. En Tula se adaptaron esta técnica de construcción con las lajías, con el tepetate en vez de las cosas volcánicas. Es muy interesante, es una interpretación del mismo texto de arquitectónico en la construcción. Muchas gracias, Dan. Yoko, tenías una pregunta, tienes tu micrófono apagado también. Oh. Pues Dan, yo para las dos, pero Dan, pues muchas gracias. Estuvo De muy nada. interesante. Es síntesis. En muchas cosas sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en el caso de, la enseñaste los de corral temprano o algo con los incensario tipo teatro, ¿no? Ajá, claro. De Xingu. ¿Es de Xingu o Tulachipo? No, esto es, no encontramos en Tula Chico, Ajá. Ajá. Pero esto, bueno, nosotros que trabajamos en una zona medio periférico del altiplano central, esa forma de aditamentos de braseros o incensarios continúa todo a lo largo de Coyotlatelco, todo. Ajá. Desde fines de clásico casi no cambia este tipo de símbolos, ¿no? Representaciones simbólicas, no cambia. Y en cambio, después de epiclásico, es un cambio enorme que se observa, por ejemplo, en el caso de Valle de Toluca. Ahora, en el caso de Valle de Toluca y con Tula, siempre hemos tenido problema porque mucha gente decía que el Valle de Toluca forma parte de 4 cabeceras de Imperio Tolteca, una cosa así, y que nosotros no encontramos casi nada de materiales de Tula. Tolán tampoco, Mazapa tampoco, no tenemos. Y entonces yo creo que esa relación todavía hay muchísimo que discutir con ustedes, ¿no? No, es hace unos pocos años yo escribí un artículo sobre la arqueología de Tula Hidalgo. Y yo en 2010 yo escribí esto. Yo dije que al identificar la distribución del estilo tolteca, la cerámica y las otras cosas, yo dije que por alguna razón no procede al oeste. Dice que no se encuentra en la zona, en la cuenca de Toluca, y otra cosa. Y parece es como un círculo con el cuadro del sureste, no está, sigue por al norte y también al noroeste, pero directamente al oeste, en tu lugar, no hay. Él lo notado. No sé por qué, pero es el caso, sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que, como dado que muchos documentos etnohistóricos, documentos históricos, mencionan muchísimo la relación de Tula con el Valle de Toluca y cosas así, yo creo que esa parte que, como los documentos históricos y arqueológicos, muchas veces no concordamos. Sí.
Claro. Y yo creo que eso es una cosa, todavía es un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, claro. Eh, Estoy de acuerdo contigo. Sí. Ujú. Ahora yo creo que los de el doctor David, can I speak in Spanish or in English? But I remember for about 30 years ago, we had a discussion of the tree rings in Mexico. And some biologists said it was very difficult, they said, to apply these tree ring studies because of the annual change of climate and the dry season and a wet season and things like that. And maybe it is very difficult to construct the whole tree ring data. But now I see that you have so many samples and datas, and I hope one day we could also really use the tree ring dating system, no? So thank you very much. Well, thank you for the question or comment. And that's the beauty of Jose Villanueva. I mean, he has done such magnificent work. And, you know, the fact that there's the canicula, there's the monsoon, there's winter precipitation, that's all just part of the beautiful seasonal climate variability of Mexico. And there are potentially trees that can be found that would be sensitive to all of those seasonal components. That's something that's being done now with increasing frequency in the tree ring world. Now, what we really also want are tree ring chronologies that are 2,000 years long that could be used to date every single artifact of wood that can be found in Mexico. Now, that's hard. And finding these really long chronologies is extremely difficult in Mexico. Colonial era, yes, we can cover that with living trees and historical wood, but getting back into the prehistory, there's only been, well, we have 3 locations now in Mexico. Casas Grandes has been used, and we have a over 1,000-year-long record. The Rio Mezquital in the state of Durango, we have a 1,000-year record, and Barranca de Amialco. So much more work needs to be done before the tree ring dating method will be really useful in an archaeological context. Because we have, I'm working in a wet area, lacustrine area in the Valley of Toluca, and we have huge amount of wood in archaeological context, but no one at that time could to analyze that. But we have still preserved in alcohol or something like that. Wow, big pieces or little tiny pieces? We have the big pieces, and also about 10 centimeters of diameters, but others are much 20 centimeters bigger, big things. There's potential for sure, especially if it's ahuehuete or Pinot, something like that. I think it's Pinot or Yamel. Okay, well, Jose could help you. And, yeah, for sure. And there's other people working in Mexico too on tree rings. Paula Turcon is working, and also Chris Basin at Arizona. So it's becoming more and more interesting to some people. Well, okay. He is in INA, no? Jose is in INA? No, ma'am, he's at INIFAP. 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 That's like the Mexican Forest Service. Mm-hmm. It's INIFAP. Él está basado en Lerdo, en Durango.
¿Tú conoces después, me dices? Ok, bueno, perfecto. Bueno, that's all. Bueno, Gerard tenía la palabra y después Sara. Y tenemos algunos también, las preguntas que están en YouTube se las estoy pasando vía chat. David, I just sent you in the chat one of the questions that I have in YouTube. So anytime you want, you can comment something on that. Gerard. Sí, gracias. Aprovecho lo que dijo Carlos Torreblanca. Yo pienso que la gente que trabaja en Tula o en el centro, bueno, en Teotihuacán, no solo tiene que dar la vuelta hacia el Valle de Toluca o hacia el Valle de México, pero igual hacia el Bajío. No quiero decir más porque hay una preparación de un máster que va a ser un doctorado sobre la cerámica rojo sobre Bayo y hay muchas conexiones después de 550 entre el Bajío y Tula. Las cerámicas que hay muchos tipos que parecen bastante parecidos. Así que la arquitectura, ya pues, estamos de acuerdo, los salones atrios y esas cosas, y hacia el norte también, ¿eh? Pero también hay que tener otro argumento que es el argumento cerámico, ¿no? Hay que conectar. No quiero hablar más, pues que hay alguien que está trabajando sobre el tema que no está en esta pantalla, ¿no? Pero es un tema que tenemos que trabajar, lo de la cerámica entre 550 hasta 900, bueno, lo que estamos haciendo. Y para el final de la transición, bueno, entre 900 y 1000, teníamos en la zona de Zacapu un tipo que era muy, muy parecido a los tipos que hay en Tula. Así que quién sabe quién pasó en un sitio que se llama Yacata Los Hornos. Es un sitio muy especial cerca de Zacapu, bueno, a 15 kilómetros al oeste, ¿no? Así que hay muchas conexiones que se tienen que trabajar en una, bueno, vamos a decir, de Tula hacia el oeste y norte, ¿no? Y el Cóporo, y bueno, ahí está Gabriela también, con los otros sitios de Guanajuato. Es que toda esa zona de, bueno, no San Luis, porque ya es otra cosa, pero todas las faldas de las afluentes del Lerma, pues ahí hay toda una conexión que hay que hacer, me parece. Va a ser para los jóvenes que vienen. Es todo. Dan, no sé si quieres comentar algo. Oh, bueno, es una cosa interesante, como ustedes saben, he efectuado investigaciones en Ucoreo Sinapécoro hace 10 años y Sí. mi estudiante Cristina Hernández y yo acabamos de publicar un artículo que hemos destruido a muchos de ustedes. En nuestra opinión, es sobre la Coyotlatelco. Pensamos que el Coyotlatelco, los raíces son el Bajío. Es que tenemos una gran tradición muy larga de rojo sobre Bayo en este área. Podemos ver una distribución muy fácil ahí en esta parte. Pero cuando pensamos sobre, por ejemplo, la llegada de Coyotlatelco en el área de Tula, yo creo que en mi opinión en inglés es textbook example, es un ejemplo con los textos de una intrusión arqueológica. Apariencia de estos sitios en el área, mucho asentamiento nuevo, con cerámica nueva en este lugar. Pero quiero decir que la cosa con intrusiones intrusiones es migración, sí, pero el problema con migración es pensamos como Moisés y otras cosas, y esos tipos de cosas no necesitan el movimiento de muchas poblaciones. Y por ejemplo, como te dije, el Prado, cerámica Prado de Tula, se encontró también en Querétaro, posiblemente en contextos más tempranos. Y por eso me da la impresión, por ejemplo, que esas poblaciones coyotlatelcas pudieron llegar del área de San Juan del Río, no muy lejos. Estas personas pudieron llegar con relaciones que vivían en este área, otra cosa, pero es que podemos hablar sobre intrusiones sin hablar sobre migraciones de mucha gente desde muy lejos.
y por eso. Y también otro lugar es el Valle de Toluca, donde hay Cortatelco también, pero hay muchos posibles. Pero pensamos que ese tipo de cerámica probablemente inició en la parte de Bajío y luego llegó en la parte central de México. Sí, lo único que quería decir es que hay que subrayar es que hay que tener una visión muy grande, ¿no? Muy amplia, porque si no nos perdemos en nuestros pequeños sitios cada uno y no tenemos la visión global, ¿no? Es el problema. Bueno, es complicado, ¿no? Tener esta visión, pero sin esta visión no podemos ver las interacciones que hay entre toda esta zona, ¿no? Pero sus fechamientos en Sinapecuaro, ¿son fechamientos absolutos o no? Pues en realidad voy a publicar otro artículo en Ancient Mesoamerica en el futuro. Ya está en revista, estamos preparando revisiones para entregar, pero efectuamos 30 fechas de radiocarbón para el área de Sinapecuaro. Y también tuvimos mucha suerte. Efectuamos una cronología preliminar basado en cross-dating en inglés, es comparar la cerámica en otros lugares. Sí. Y el acuerdo entre nuestros fechamiento por radiocarbón y las fechas por cross-dating es muy parecido. Es muy agradable ver estos tipos de cosas. Y voy a publicar, se van a llegar en el año que viene, me parece. Muy bien, gracias. Gracias, Dan. Sara tiene la palabra. Tenemos varias intervenciones. Luego Ben, Gaby y Yoko. Y Peter. Entonces, Sara, tienes la palabra. Gracias. Hi, Dave. Thank you very much. Nice to see you. My pleasure. Couple of questions. I'm interested in the ability of tree rings to see some of this other seasonality of precipitation. As you know, I'm particularly curious about the late summer rain, the sort of August, September, October. And you also mentioned the winter rain, where that occurs. And I wondered whether you looked at the spatial pattern of the uncertainties in the reconstructions to see how far those reflected some of the seasonality that's not in the standard PDSI? Well, difficult question. We have this new product, the North American Seasonal Precipitation Atlas, where we reconstruct the cool season precipitation separately from the warm season precipitation. Unfortunately, by that cool season, it's December through April. And then the warm season is May, June, and July. So the worst season of the year for tree rings is late summer, autumn. And so I can just tell you that, it's just very difficult to get that. And it wouldn't be impossible, but it might, right now. And we also know that for the seasonal reconstructions going into Mexico, they're stronger in northern Mexico than they are in central and southern Mexico. They start to peter out. The skill, just the calibration verification skill peters out as you go south. So that's very difficult, Sarah, to get at that August, September, October time period from the point of view of tree rings. Having said that, we're doing it in California now with subannual tree ring data of certain species of trees. And so we're in California can do autumn, winter, and spring. But, that's not Mexico. But the methods that we're using there would have potential. But right now, I'm afraid, no, we couldn't help you much. Okay. And my second question was, sorry, this is not so relevant to this group in terms of area, but I'm curious about the potential for more sites in southern Mexico, and particularly going down in towards the lowlands of the Yucatan Peninsula. And I mean, whether there are any old trees left down there, I don't know, or whether anybody has looked,
because it would be a huge advantage to have some tree ring records from that region, or more tree ring records. Yeah, well, southern Mexico, yes. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 100%, both in the mountains and, of course, taxodium in the lowlands. There's just a huge amount of potential there. Yucatan Peninsula, we've made some collections of cedrela. So cedrela is a tropical hardwood, and it's datable in the Amazon. It's datable in the Yucatan, but it's, you know, they don't live for more than 300 years. And so you're not likely to get back into archaeologically relevant times. I mean, there are no chronologies that I am aware of in the entire peninsula of the Yucatan right now. So now there's a lot of tree species there. There will be discovery. There will be future work. I'm not optimistic that it will be on millennial timescale. It would maybe be colonial timescale. Oh, well, that would also be interesting. Anyway, thank you very much. Gracias, gracias, Sara. Ben, Gaby, y luego Peter le va a ceder su lugar a Susana porque es un caballero, y después Peter. Ben. Sí, gracias, José Luis. And Dan, los dos Dan, muy interesantes las ponencias, muy significativas ambas. Dan, I just have a comment for Dan Stahle. There's so much to say about both of them, but Dan, congratulations on a tremendous demonstration, proof of concept. What I'm interested and curious about is you mentioned that the tree ring record is strong for the colonial period, but not so for the pre-Hispanic period. I'm curious about your perception of the wiggle match method that Paula Turcan has been using in collaboration with Stuart Manning. And para los que no conozcan esto, hay un método que, como hay problemas en extender la cronología dendrocronológica hacia el pasado prehispánico por el momento ahora, aunque existe un potencial tremendo, hay un método que ha presentado en este webposio Paula Turcan, que no lo describo muy detalladamente, pero es un método de explotar el radiocarbono para conectar fechas claves, especímenes claves de vigas o de otras secuencias largas de anillos en situaciones prehispánicas, y luego utilizar esos especímenes claves para formar un puente y conectar la secuencia local con una secuencia más larga que provee las fechas de radiocarbono. A ver si, no sé, I don't know, Dan, if I did that fairly, but I also need to mention that I was part of the Turcan and Stahle, Turcan and Stuart Manning team, where we did an article in Latin American Antiquity 2018 using this method. So I'm really interested in your reactions. Well, it's outstanding. And of course, it's all based on recovering wood from archaeological context. And that's the precious thing that's kind of hard to find. But unless you know that it's of potential value, like I had not heard about the wood that has been found at Tula, but every significant piece of wood or charcoal that has, let's say at least 50 rings, be better to have 500 rings, but just at least 50 rings or so, 100, if you get enough of them, you can, of course, use it as a dating method. And so wiggle match radiocarbon dating is got the potential to be more accurate and precise than just straight up radiocarbon dating.
And so from a chronological perspective, it's super important. But from a climate perspective as well, is that, you know, if Paula is able to obtain enough pieces of wood from Quemado or wherever these sites are, and piece together with both dendrochronology in terms of during the archaeological era, cross-dating the wood during the archaeological era to make what we call a floating chronology that's not tied to living trees and can't be assigned to exact calendar year dating, but you do get an internally consistent floating chronology. That's gold. That is gold. And that's what she's after, and I think has achieved. But the sample size is very low. And then she wiggle matched those series to narrow the chronological range in which those trees grew. And that, if you have enough, I mean, if we know that it's a pinus, you know, pine, well, we can make inferences about the climate at the time of occupation from those wiggle matched floating series for sure. They won't be calibrated in quite the way that we would do living trees, but come on, it's tree growth. They do well in wet years, they don't do well in dry years. So you have two things. You have chronology and you potentially have environmental information of great value. Great. So es para los investigadores, todos los investigadores aquí, directores de proyectos, por favor, enviar sus muestras al laboratorio en Cornell, porque sí se va a ver una explosión de información si lo hacemos. Gracias. Thank you, Dan. Gracias, Ben. Gaby. Y me faltaba Yoko, perdón, después va Yoko, después de Gaby. Ya, no sé si me escuchan. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo después de un año tan difícil que pasé, así que estoy muy contenta. Y bueno, agradezco muchísimo a David y a Dan por sus magníficas ponencias, exposiciones. Y en realidad tengo pues nada más como una pregunta para Dan, un comentario. Es el hecho de que con las nuevas fechas que nos está proporcionando, pues el sitio que yo trabajo, que es Cañada de la Virgen, junto con todos los sitios de la cuenca central del río Laja, pues entonces seríamos ya contemporáneos con Tula, ¿no? Es decir, siempre hemos creído que Cañada de la Virgen no fue contemporáneo de Tula, sino que más bien propiamente Cañada de la Virgen había desaparecido y después, bueno, incluso pensábamos que ciertas migraciones de Cañada de la Virgen podrían haber arribado a Tula, ¿no? En el momento en que Cañada de la Virgen se desocupa. Entonces ahora somos pues ya Corral Temprano, estaríamos asociados con Tula desde Corral Temprano hasta Tolán Temprano, ese sería como el rango en el cual estaría Cañada de la Virgen más 90 asentamientos de la cuenca central del río Laja, ¿no? Y bueno, pues esas son muy buenas noticias, ¿no? Dado que cuando me toque a mí platicar, veremos que también Cañada de la Virgen y esta región no se abandona hasta 1050, sino en 900. Muchísimo más temprano de lo que se había pensado. Y mi pregunta específica es, en las secuencias cerámicas que se analizaron, el material blanco levantado, ¿no? Que es originario de estas regiones, ¿en qué fechas estaría apareciendo, en qué fases está apareciendo en Tula? Bueno, blanco levantado es parte, Kobe identificó blanco levantado como un componente de la fase Tolán y parece que la mayoría se encuentra en la fase Tolán temprano. Okay. Una cosa muy interesante, George Bay no está, ¿verdad? ¿Está George? No, ok. George hizo un estudio muy interesante. Él efectuó un recorrido de sitios rurales en el área de Tula. Y en su tesis, él notó que él estaba comparando la cerámica de nuestras excavaciones de tallada obsidiana, también los de la Universidad de Missouri, ambos dentro de la ciudad de Tula, con los registros cerámicos en los sitios rurales.
Y él notó que son muy semejantes los sitios rurales a Tula, y ves que probablemente indica el mismo sistema de distribución, mercados o otra cosa. Pero con una excepción, él notó que había mucho más blanco levantado en los sitios rurales que en Tula. Y él puso la posibilidad que posiblemente se usaba para la producción de pulque. Y por eso es una industria muy grande en esta área. Estaba todavía, pero en esta parte también. Y sería una cosa muy interesante. Pero yo creo que en el sistema de Tula, yo sé que en Tolán temprano, probablemente tardío también. Y otra cosa, yo mencioné la excavación de Sterpone en Tula Grande. Yo dije que el hogar de donde salió la fecha tiene cerámica consistente con la fase coral terminal. Bueno, uno de los tepalcates fue blanco levantado. Blanco levantado. Gracias. Muchas gracias, Dan. Sí, interesantísimo lo que dices, Gaby, es lo que yo decía al principio. O sea, realmente creo que a todos los que trabajamos al norte del Lerma nos vuela la cabeza estas fechas, ¿eh? O sea, definitivo. definitivamente. Creo que hay que voltear más para allá. Sigue Yoko, perdón, Yoko. ¿Tienes apagado tu micrófono, Yoko? Todavía tienes apagado tu micrófono, Yoko. ¿Ya? Listo. Dan Healan, para mí es muy interesante que en el Tula tampoco Azteca 1 y 2, esa es la mínima presencia, ¿no? De igual manera, en el Valle de Toluca también. O sea, en el posclásico temprano, esos antes era marcador de tiempo como de Azteca 1, 2 y 3, una cosa así, y que ya eso, yo creo que esa idea hay que ya acabar, porque realmente Azteca 1 ni 2 es que no tiene como un espacio que comprendía de su distribución como marcador de tiempo, sino más bien en posclásico temprano hubo una como regionalización tan dinámica, y yo creo que eso es lo que realmente caracteriza el posclásico temprano. En el caso del Valle de Toluca, no solo Matrachinca, había Otomí, había Mazahua, todo de repente como de Coyotratelco estaba todo muy homogéneo, y de repente como que un regionalismo interno, y en la Cuenca de México también lo mismo. Y yo creo que Tula, pues eso que, ¿te acuerdas que Mary Hodge escribía sobre Azteca 1 y que no era como marcador de tiempo, sino es que estaba confinado hacia el sur o una parte de la Cuenca de México, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un tiempo muy dinámico y y mucha diferencia al interior de cada región. No sé cómo piensas tú. Pues hay una, sobre Azteca 1, hay un hallazgo de Azteca 1 en Tula por la costa, y fue tan raro que él publicó el dibujo y un párrafo en su informe sobre esto, porque es tan raro para una cosa en Tula. Pero bueno, la cosa es también, hay un problema con el fechamiento de 1 y 2 también. Es Azteca temprano, Azteca tardío por 3 y 4. Y por eso la cosa, por ejemplo, Jeff Parsons dijo que es muy difícil distinguir exactamente las fechas, y ellos traslapan también, particularmente 1 y 2 y 3 y 4.
Pero estoy de acuerdo que probablemente hay un sistema de localismo, regionalismo que existe en la cuenca, así como en el Valle de Toluca. Estaba pensando también, la cosa es, la serie de 1, 2, 3, 4 abarca muchos años y también muchas tecnologías. Estamos seguros, por ejemplo, que en Azteca 3 y 4 hay una producción de fábricas de cerámica, mucha producción por menos fábricas para servir mucha gente. Y no estoy seguro que era el caso con el 1 y 2, probablemente no. Y esa diferencia va a presentar muchos problemas en interpretación, porque la difusión en 3 y 4 probablemente había sistemas de distribución muy más complejos que 1 y 2. Es una otra cosa que tenemos que considerar cuando comparar la distribución de esos tipos. Otra cosa, Mike Smith una vez dijo que un problema con Azteca 2 es no hay muchos pedazos diagnósticos de Azteca 2, no como 3 y 4, y por eso dice que hay menos Azteca 2, es porque hay menos tipos identificados de ejemplos de Azteca 2 como 3 y 4. Gracias. No Dan. sé si he contestado. Bueno, O no. yo creo que 3 es totalmente diferente porque ya es de triple alianza y había muchas más conquistas alrededor de los aztecas. Claro. Y también la forma de cocinar en Iztamar, yo creo que hubo un cambio enorme entre 2 Claro. y 3, porque Comal antes siempre ha sido muy poco en relación con toda la cantidad de fragmentos cerámicos, siempre ha sido muy poco, hasta 3 que invade el Comal, pero increíble. Yo creo que forma de cocinar la masa en Iztamar antes y después de 3, esa es mi hipótesis que yo pienso, ¿no? Que ha cambiado. Sí, claro. Por ejemplo, en cerámica de Tula, Kobe notó que el comal no es muy, existe, pero no es muy popular. Ella propuso posiblemente el otro uso de otro tipo de cazuelas para la preparación de las tortillas y otra cosa, o tal vez es que no son muy populares. Alguna gente han hablado sobre un problema con el uso de comal y la preparación de tortillas. ¿Cómo se dice? Perdón, no, he olvidado. En inglés se llama fuel. ¿Cómo se llama? Fuel, cosas para quemar. Combustibles. Requiere muchos combustibles. En un lugar como Tula, no hay hay menos que en otros lugares. Y es otro problema. Pero sí, no hay muchos comales en el sistema de Tula. Yo creo que sería un cambio de tipo de cosas dietéticas y otras cosas. Muchas gracias, Dan. Continúa Susana, porque Peter le va a ceder la palabra porque es un caballero, como ya dijimos. Gracias, entonces, Peter. Continúa Susana. Y David, I ask you please, there's a couple of 3 questions in the YouTube that I sent it to you at the chat. Maybe you can make a brief comment on that later, please. Susana. Ok, yo unos comentarios muy breves, un comentario breve. Congratulations to Dan, Dr. Healan, and Dr. Stahle. It was really, really interesting, your presentation. For me, it catch my attention, your work, Stahle, because I found out that the big changes in the area I work in, it's related to your drought time, and it's the late classic or epic classic, and the end of the early classic, and the beginning, the last time of the late classic,
and beginning is the three major changes that we have in our area. So for me, it's really illustrador that it's related to these seasons that you show, this situation. So and we had some studies, very limited, about the climate changes in the soils, and we found out also a big drought season in the late Epiclassic period, around 800 AD. So it's for us, it's really interesting your work. Thank you. Thank you. Peter. Ok, yo me gusta que están pareciendo aparecer la palabra global. Hasta Gerard lo menciono varias veces, le felicito mucho que estamos pensando ya a nivel términos globalistas como occidentalistas, ¿no? Lástima que Bay tuvo que salir ahorita en una reunión, y igual Richard Deal, que regresará en semanas próximas. Lo importante aquí, en particular, lo que es fascinante, y lo toqué el tema brevemente con Dan el otro día, es cuando vemos los parámetros que estaba encerrado Tula, eran bastante difíciles, y en semanas próximas nos van a hablar también de un Epiclassic Megadrought, del Epiclásico, lo que está mencionando también Susana. Y eso tiene que ver posiblemente para arqueología tenemos que empezar a pensar a nivel, ¿qué estamos viendo nosotros como indicadores de esto a nivel, pues no solamente de enfermedades, obviamente para nuestros arqueólogos, pero también en el ámbito de la ritualidad? A nivel ritual, hay que recordar que va a tocar el tema precisamente cuando toca en unas semanas más Carabino, va a hablar del ceremonio subcomplex, o sea, ese conjunto ritual que es muy interesante por la cuestión que se vincula con el culto Tlaloc y la petición de lluvias. Algo que trabajó muy pioneramente Otto también en su tesis en los 70s. Lo tenemos presente en el mapa, nos llega a Nayarit, atraviesa, lo tiene presente, muy presente en Healan, lo detectó también en sus trabajos en Urichu, obviamente Elsa Hajot lo encontró. Y es una cosa muy interesante, es el fenómeno que nos va a dar de esto entre 950 y 1100 de la distribución del Ritual Subcomplex. Es un marcador importantísimo que posiblemente está vinculado a que todo el mundo, como dijo Dr. Stahle, están inmersos en inestabilidad climática como una respuesta, y es una cosa también compartida entre todos. Entonces, eso es una cosa, tema que hay que dejar cuando ya más adelante que tenemos los datos que van a llegar a ello, pero es importante tomar esto en cuenta desde ahora, porque hay que no perder eso de vista. A la vez, sumamente importante, que me dio mucho gusto verlo en la ponencia de Dan Healan, era que él subrayó el alto grado de continuidad cultural entre su fase Chingú y su fase coral. Eso es sumamente importante, continuidad cultural, lo subrayo. Para los que todavía no entienden qué significa eso muy bien, les recomiendo ver las ponencias del Webposio pasado de Patricia y de Yoko sobre las implicaciones de esto a nivel continuidad cultural. ¿Sí? Eso es mucho, entonces obliga a pensar mucho más ese cambio cronológico, a mucho más detalle, sin meter tanto migrante, la cual yo sé que a muchos les cuesta mucha chamba, pero para otros no es tanto, pues llevamos 20 años diciéndolo. Creo que el trabajo de Patricia hace 20 años, que se publicó en el 2007, se está viendo ahora que ya se están viendo ya que tenía razón con los refinamientos que están haciendo mismo en la región de Tula. Y Dan presenta eso magistralmente bien. Y eso es un súper avance para todo el mundo. Entonces, yo quiero felicitar a Dr. Stahle por el masterclass, realmente, porque nos va a obligar a todo el mundo a voltear y pensar ahora en términos ahora sí de cómo podría ser posiblemente esto reflejando en nuestros respectivos rincones de la suave patria, ¿no? ¿Sí? Y eso es excelentes ponencias. Entonces, yo ahora sí cedo la palabra a los compañeros. Gracias. Gracias, Peter. Paul. ¿Tienes tu micrófono apagado, Paul? Listo. Hola. Hola a todos. Ha sido realmente interesante las dos ponencias de hoy, muy ilustrativas, mucho para pensar.
Yo quiero hacer un comentario sobre el blanco levantado que surgió hace rato. Hace muchísimos años, yo trabajé con Tita Branifen Morales, ya creo que 55 años, en el 65. Y después de la temporada, en el museo, me dediqué un par de meses a trabajar sobre el blanco levantado. Trabajé en la clasificación de lo que me acuerdo y de lo que tengo notas de la unidad MO6, que tiene restos en la parte más baja de la fase Morales y luego de la fase San Miguel. Y de las notas que tengo, había blanco levantado muy poco, solamente unos cuantos tepalcates a finales de la fase Morales, en la capa 3. Y luego va aumentando a principio de la fase San Miguel en la capa 2 y en la parte baja de la capa 2 y en la parte más alta de la capa 2, capa 2A, 2E, aumenta bastante la frecuencia de blanco levantado, que ya es plena fase San Miguel. Y luego en la capa 1 y 1A disminuye otra vez significativamente el blanco levantado. Pensé que a lo mejor podía ayudar en esto, esta información. Son unas notas que tenía yo sobre eso y las encontré, entonces es todo. Muchas gracias, Paul. Seguramente que a más de uno, a Gaby hasta le brilló la cara de la sonrisa, entonces yo creo que a más de uno seguramente nos van a servir. Bueno, no hay nadie más en la línea para hablar. Yo tomaría la palabra brevemente solamente para el Dr. Stahle. I'm very curious about the second route, because of course we are very, or not, I don't know if I can say very familiar, but we always take care about this end of epiclassic big rock that happens in the 20th century. And then, but the other one that you mentioned in 1378 to 1404, I don't know if you can talk a little bit about more, because I think this is another key problem that probably we're gonna address in the third episode of the Webposio of the late post classic, because I'm really not very familiar with that. Even you said that there's a little data about it, but I think could be very important to, as Peter said, start to thinking about these, and more globally in these kind of climate changes that happens in time, that definitely in cultural history had a big deal to all our sites and our little tiny sites that you are looking for. So I don't know if you can comment something on that, and please, if you can make some comments to Proyecto Río Sextin, to Cynthia Campos on YouTube, I would really appreciate it. Well, I'll try. Honestly, the drought, what we call the Aztec drought, is a late early 1400s common era. That's the strongest one at Barranca de Amealco in 1,220 years. I mean, that alone demands some explanation. I mean, the trees don't lie, right? I mean, this really is in the tree ring data. Now, the trees don't just exclusively respond to climate. It's possible that something else happened that impacted growth. And when you have hundreds of tree ring sites, that's not a strong explanation. But when you only have one tree ring chronology dating back through that time period in Guerretero, you have to be open to the possibility that something else happened. Personally, I don't think so. I think it's drought. But
We're not sure. It needs to be confirmed. It needs to be further replicated. It's also important to study exactly the seasonality of the climate signal in the Ahuehuete at Barranca de Amialco, as opposed to maybe say Douglas fir or yellow pine elsewhere. So, and while you were asking the question, I was trying to remember what is going on in the Tex-Mex sector of northern Mexico and the southwestern United States during this time period, late early 1400s. And for the life of me, I can't do it. I can't remember. And but that's another thing. That's what's amazing about this quote unquote Toltec drought, which it's really not. But I mean, it was we do see dryness at Toltec in the mid 12th century, but that seems to be the southernmost extension or towards the southern extension of this vast, profound, and prolonged drought in the mid 12th century. It was one of the worst in 2,000 years over North America. That demand, that's amazing, and maybe it didn't impact the cultures of central Mexico at all. Who knows? That's for you to decide. But, those are important questions. So I'm inclined to think that the drought is real in the late 1300s and early 1400s. And we need to replicate it. I was asked two questions, one about an agricultural potential. Are the tree rings correlated with agricultural potential? Well, that's basically what the Palmer Drought Severity Index is. Wayne Palmer was a meteorologist and he developed the Palmer Drought Severity Index, and it's a soil moisture model. And so that's what agricultural potential is all about, soil moisture. So they're probably not a huge difference semantically in the two, but if we had the time series data for quote unquote agricultural potential, for sure the tree rings would be well correlated with it and could be used to reconstruct it. I was asked also about Oaxaca, about the Mixtec Alta region, and for Ahuehuete down there. We have a chronology on it's called El Vado. It's not too far from Oaxaca City, and it's 500 years long. So it may not be quite long enough, but it's an outstanding chronology, and more could be done. And I think that's did I answer your question, Jose Luis? Yeah, absolutely. Thank you very much. And I have to invite you to come here. I don't know if you have a sample already, Camecuaro Lake, that have a beautiful, beautiful, beautiful trees that you can definitely have a millennium samples over there. Camecuaro. That's the site that Jose and I went to. Okay. So it's not very big, right? It's not huge. No. Yeah, we've been there, Jose Villanueva and I, and we just haven't finished the work. Sorry. Okay. No, I will be anxious. Well, Peter, no sé si quieres decir algo para cerrar. Nos quedan un par de minutitos más. ¿Algún comentario de alguien más si gusta? Yo creo que ya estamos para cerrarnos, entonces. Felicito a los ponentes. Fantastic papers, ambos. Thank you. Gracias. Y vamos a seguir con eso la semana entrante. Nos vamos a movernos ligeramente al norte, entonces, con la ponencia de Patricia Fournier y Fermín Sánchez y Daniel Valencia hasta el Cerrito Querétaro. Y mucho de este Webposio va a crecer, es un poco como una pirámide en que las ponencias previas siempre van a venir a recalcar en lo que estamos construyendo en la revisión de área. Así que todo lo que vimos hoy va a volver a resurgir, y observaciones de esto hoy que vimos hoy va a estar presente durante las próximas semanas, sin lugar a dudas. Y felicidades a todos los presentes. Felicidades a nuestra productora. ¿Ok? Sí. Y ahora sí te toca, como siempre, mi estimado, ya te toca así cerrar teatro, apagar las luces y tenemos que doblar los asientos y barrer el piso. Exactamente, me toca cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y pues nos vemos el próximo lunes, ¿no? A la misma hora, por unas varias semanas que vamos a estar otra vez reuniéndonos y disfrutando de verlos a todos y de platicar y de interactuar con toda la gente en YouTube.
Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bien, todos. Gracias.